El desierto de Judea guarda silencios que pesan como piedra. Bajo su superficie, el viento arrastra siglos de polvo y secretos, y el sol abrasa las colinas con una paciencia que parece infinita. A simple vista, nada se mueve, nada ocurre, pero en ese aparente vacío, la historia decidió esconder una de sus piezas más temidas. Cuenta la tradición que fue un joven pastor beduino, en una tarde cualquiera de 1947, quien alteró para siempre el destino de los estudios bíblicos. Buscando una cabra extraviada, lanzó una piedra a una oquedad en la roca, y lo que escuchó no fue el eco seco de la piedra, sino el sonido claro de la cerámica quebrándose. Aquella grieta en la tierra era también una grieta en la memoria de la humanidad. Cuando los primeros hombres se atrevieron a descender, la oscuridad los envolvió con un aire denso, casi vivo. Las cavernas de Qumran olían a antigüedad y a abandono, como si dentro de ellas el tiempo respirara de otro modo. Allí, escondidos en tinajas polvorientas, aguardaban pergaminos escritos por manos que habían desaparecido miles de años atrás. Eran rollos de cuero, frágiles como hojas secas, y cubiertos por una escritura hecha con un arte tan antiguo que parecía imposible de descifrar. Aquellos que los observaron por primera vez sintieron algo que iba más allá de la curiosidad arqueológica, una presencia, una advertencia, un escalofrío que venía desde las profundidades del pasado. Era como si los textos se defendieran del contacto humano. Con el paso de las semanas, los documentos comenzaron a revelar una colección de pensamientos y profecías que alteraban todo lo que la Biblia oficial había establecido. Entre ellos, había uno que destacaba por su rareza y su fuerza espiritual, un manuscrito que llevaba un nombre casi borrado por el polvo, atribuido a un hombre que nunca debió ver la muerte, Enoc. El llamado Libro de Enoc era algo más que una historia. Era una advertencia, una crónica celestial que nunca había llegado a las manos del gran público. Los primeros traductores notaron que usaba un tono diferente, un lenguaje que parecía dictado desde lo alto, como si no hubiese sido pensado para ser comprendido por los mortales. Este libro no enseñaba, sino que revelaba. A medida que los estudiosos comparaban su contenido con los textos bíblicos conocidos, comenzaron a notar un vacío inquietante. Entre los capítulos del Génesis, había huecos, saltos narrativos, silencios que cobraban un nuevo sentido a la luz de este manuscrito. Era como si alguien hubiese retirado, deliberadamente, los fragmentos más perturbadores de la historia humana. Las autoridades religiosas prefirieron no hablar del tema. Algunos rollos se almacenaron en museos, otros desaparecieron misteriosamente en colecciones privadas. Nadie parecía interesado en que ese conocimiento saliera a la luz de manera completa. ¿Por qué? Tal vez porque lo que relataba el libro de Enoc colocaba a la humanidad en una posición incómoda, ni totalmente divina, ni completamente terrenal. La atmósfera alrededor del descubrimiento era densa, cargada de rumores. Algunos científicos aseguraban que los textos eran parte de una secta marginal, otros decían que contenían una tradición mucho más antigua, prebíblica. Pero había un consenso tácito, algo en aquellas palabras desafiaba la narración oficial del Génesis. No era simplemente un texto perdido. Era un testigo incómodo. Imagínalo, un desierto infinito, un eco antiguo, y bajo la arena, voces susurrando nombres que la historia decidió borrar. Los escribas que sellaron esos ánforas no lo hicieron al azar. Sabían que algún día, cuando la humanidad estuviera dispuesta, o lo bastante temeraria, esos secretos volverían a ser leídos. Entre los fragmentos recuperados, había descripciones de seres que descendieron del cielo, llamados vigilantes. No eran demonios, no eran dioses. Eran observadores, enviados para cuidar, pero que terminaron alterando el curso de la creación. Su historia, según Enoc, marcó el origen del sufrimiento humano, y el nacimiento del conocimiento prohibido. Los traductores, inicialmente escépticos, comenzaron a notar un patrón de coherencia en toda la estructura del texto. Nada en él parecía invención. Las fechas, los nombres, las jerarquías, todo encajaba con una precisión fría, casi matemática. Aquello no era un mito, sino el registro de un suceso. Y cuanto más se leía, más se comprendía que el Génesis oficial había sido apenas el reflejo pálido de algo mucho más vasto. Los estudios señalaron que los rollos de Qumran pertenecían a una comunidad que vivió apartada del mundo, obsesionada con la pureza y con la inminente llegada del juicio final. Se hacían llamar los esenios, y creían conservar la sabiduría anterior al diluvio. El hecho de que custodiaran el libro de Enoc no parecía casualidad.
Era como si hubieran sentido la responsabilidad de mantenerlo oculto, hasta que llegara el momento justo. La pregunta que flota sobre el hallazgo no es simple: ¿por qué ese libro fue excluido de la Biblia? Los textos canónicos reconocen a Enoc, pero solo con unas pocas frases: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Nada más. ¿Pero qué significa ser llevado por Dios sin morir? ¿Qué vio Enoc allá arriba, y por qué su testimonio fue considerado demasiado peligroso para el hombre común? El hallazgo de los rollos no solo trajo respuestas. Despertó nuevas preguntas. Algunas noches, en los campamentos al borde de Qumran, los arqueólogos decían escuchar el viento colarse por las cuevas con un tono distinto, casi humano. Como si cada soplo recordara las voces que escribieron aquellas líneas. Las montañas, testigos silenciosos del tiempo, parecían repetir el mismo susurro: fue siempre verdad. Uno de los guardias locales confesó haber sentido miedo al acercarse demasiado a la primera cueva. Dijo que el aire dentro no era igual al del exterior, que había una vibración, un pulso, como si algo dormido desde hace milenios aún respirara en aquel hueco oscuro. Nadie supo explicarlo. Pero todos lo sintieron. Cuando los investigadores trasladaron los rollos a Jerusalén, la expectación fue inmediata. Las universidades competían por acceder a los textos, mientras los monasterios cerraban sus puertas. El Vaticano ya había sido informado, y sus archivistas tomaron nota detallada del contenido antes de que se hicieran copias. Algunos afirmaban que la Santa Sede actuó con demasiada rapidez, como si ya supieran lo que iban a encontrar. Entre las líneas más inquietantes se describía un consejo celestial discutiendo la rebelión de los vigilantes. Se mencionaban nombres desconocidos: Semjaza, Azazel, Baraquel, entidades que compartían con los hombres secretos de la creación. Y en ese intercambio, dicen, se rompió el equilibrio del mundo. El libro relataba cómo la humanidad recibió conocimientos que no debía poseer: metalurgia, astrología, encantamientos y las artes de la guerra. La civilización nació, sí, pero acompañada por su sombra. Desde ese momento, el hombre supo construir y destruir en igual medida. La frontera entre el bien y el mal se volvió difusa, y los cielos comenzaron a observar con tristeza a su propia creación. Los sabios de la antigüedad debatieron si era correcto conservar un texto así. Algunos lo vieron como herejía. Otros, como la llave para comprender los orígenes reales de la humanidad. Lo cierto es que lo ocultaron. Lo sellaron en tinajas, lo enterraron en la roca y lo dejaron en el olvido. Tal vez confiaban en que nadie lo hallaría de nuevo. Tal vez sabían que, cuando ese conocimiento regresara, traería consigo una nueva era de revelaciones. Hoy, al releer esas páginas traducidas con esfuerzo, uno siente un estremecimiento. No son simples mitos antiguos, sino ecos de un tiempo que roza lo inconcebible. El tono con que están escritos no busca convencer, busca recordar. Es una voz que susurra desde el polvo: yo vi el principio. Yo vi el error. Yo fui testigo del descenso. Los arqueólogos llamaron a esas cuevas el archivo del desierto. Pero para los que se adentraron en ellas, fueron algo más parecido a un templo, un territorio liminal entre la historia y el misterio. Cada fragmento hallado parecía formar parte de una arquitectura más grande, invisible, donde cada palabra tenía peso simbólico. Muchos temieron que aquella lectura cambiara su fe para siempre. Los medios apenas mencionaron el hallazgo. Breves titulares, datos técnicos, fechas. Nada que hiciera sospechar el alcance de lo encontrado. Sin embargo, quienes se acercaron realmente al contenido comprendieron que habían abierto una puerta. Una puerta que había estado cerrada desde los albores de la humanidad. Tras los primeros estudios, las traducciones se detuvieron misteriosamente durante años. Algunos documentos quedaron en revisión. Otros fueron declarados intraducibles. Y aunque una parte del libro de Enoc se publicó, versiones cruciales desaparecieron sin explicación. Como si algo en los altos círculos decidiera que era mejor mantener el silencio. Pero la historia tiene su propio pulso, y a veces el silencio también habla. Qumran no fue simplemente un punto en el mapa. Fue un eco, una señal que emergió justo cuando la humanidad comenzaba una nueva era de descubrimientos tecnológicos y exploración del cosmos. Como si el pasado eligiera ese momento para recordar a los hombres que ya antes miraron al cielo, y cayeron.
Hoy, los rollos descansan bajo vitrinas de cristal y luces controladas. Pero su esencia, esa vibración que emanaba en las cuevas, continúa viva en cada palabra. Quien los lee siente una extraña cercanía, una conexión invisible con los antiguos escribas. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿acaso ellos sabían que sus palabras regresarían cuando más las necesitáramos? Porque el libro de Enoc no solo narra lo que sucedió antes del diluvio. También insinúa lo que está por venir. En sus visiones, se habla de un tiempo donde los hombres volverán a jugar con el fuego de la creación, donde el cielo se volverá a oscurecer, y las puertas entre los mundos volverán a abrirse. Así comenzó todo, con una piedra lanzada al azar, un sonido de barro roto, y una voz que se escapó por la grieta del tiempo. Desde entonces, los ecos de Qumran siguen resonando en el viento caliente del desierto, recordándonos que bajo la arena, todavía laten los secretos que el mundo intentó enterrar. Imagina por un momento abrir el libro del Génesis y detenerte en sus primeras líneas. La creación, el Edén, Adán, Eva, todo parece ordenado, casi matemático. Pero cuando lo observas con atención, hay grietas invisibles entre los relatos. Espacios vacíos que huelen a ausencia. Es como si alguien hubiera arrancado páginas invisibles antes de entregárnoslo. En esos huecos silenciosos se esconde la historia que Enoc intentó preservar. Una historia anterior al diluvio, anterior incluso a los patriarcas, cuando el cielo y la tierra todavía se reconocían como hermanos. Lo que hoy llamamos pecado comenzó mucho antes de que existiera el hombre tal como lo conocemos. El Génesis oficial describe un inicio sereno, Dios separando las aguas, nombrando las luces, insuflando vida en el polvo. Pero el libro de Enoc revela otro tono, más complejo, más sombrío. Habla de entidades observadoras, los llamados vigilantes, que custodiaban el orden del mundo antes de que la humanidad se volviera consciente de sí misma. En los fragmentos perdidos, la creación no termina con el hombre, sino que apenas comienza con él. Allí se cuenta que el ser humano no fue una criatura completamente nueva, sino el resultado de una intervención, una mezcla entre el diseño divino y aquello que vino de las alturas. Si esto fuera cierto, las raíces del Génesis serían más antiguas que la Biblia misma. Durante siglos, los teólogos debatieron si estas historias eran alegorías o recuerdos. Pero algo acerca del tono de Enoc no suena simbólico. Hay en sus palabras una precisión de testigo ocular, una tristeza de quien escribe sabiendo que lo que narra acabará olvidado. Como si él mismo hubiera comprendido que su relato quedaría sepultado bajo la versión oficial de la creación. El texto bíblico nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron de ellas mujeres. Luego, el diluvio. Fin de la historia. Pero Enoc cuenta lo que ocurrió entre esas dos frases, el pacto que lo desencadenó todo. Cientos de vigilantes descendiendo sobre el monte Hermón, sellando un juramento de silencio por quebrantar la ley divina. Lo curioso es que, en las copias antiguas del Génesis, hay marcas, huellas de que ese pasaje existió. Pequeñas diferencias de escritura, espacios donde deberían aparecer explicaciones más amplias. Los copistas sabían que algo faltaba, pero las órdenes eran claras. Suprimir aquello que podía poner en duda la perfección del cielo. Y así, el vacío se volvió parte del texto sagrado. Los arqueólogos modernos han encontrado alusiones a Enoc no solo en Israel, sino en Mesopotamia y Egipto, lugares donde su nombre era considerado maldito o divino según el tiempo. Algunos textos lo llaman el escriba del cielo, otros el caminante entre dos mundos. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo un simple hombre ser recordado por culturas tan distintas y tan alejadas entre sí? La respuesta podría estar en esos fragmentos ausentes. Porque el Enoc del libro prohibido no era un personaje local, era un testigo del contacto entre dos dimensiones, la humana y la celestial. Su legado no era moral, sino tecnológico y espiritual. Lo que él vio, lo que oyó, no podía escribirse en las escrituras públicas sin fracturar el orden social. Los guardianes de la fe antigua enfrentaban un dilema. Si revelaban la verdad completa, la humanidad comprendería que no era la cúspide de la creación, sino una consecuencia accidentada de ella. Pero si la ocultaban, mantendrían el equilibrio, al menos por un tiempo. Eligieron el velo, la omisión, el silencio. Y en ese silencio vivimos aún hoy. Cuando el Génesis menciona que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, no explica de dónde emergió esa maldad. El libro de Enoc sí.
Cuenta que provino de las enseñanzas secretas de los vigilantes, metalurgia, astronomía, manipulación de plantas, encantamientos. Saber demasiado fue el comienzo del fin. La curiosidad humana, una chispa divina mal dirigida, se convirtió en una llama que consumió todo. Los fragmentos perdidos del Génesis no son meros relatos alternativos, son la historia de cómo el conocimiento corrompió la carne. En ellos se describe cómo los Nepilim, hijos de los vigilantes y las mujeres humanas, alteraron el orden natural, provocando hambrunas, desastres y guerras. La humanidad creció deprisa, pero sin alma suficiente para sostener el peso de todo lo aprendido. Algunos eruditos modernos intentaron conciliar ambas versiones, afirmando que Enoc simboliza la conexión entre lo físico y lo divino. Pero los textos de Qumran muestran que quienes escribieron su historia creían en su realidad literal. Sus descripciones de seres alados, de luces vivas, de montañas ardientes en el cielo, no tienen la estructura del mito, tienen la exactitud del recuerdo. Uno puede imaginar al primer copista que tuvo que elegir entre conservar la historia o borrarla. Tal vez lo hizo temblando, sabiendo que eliminaba una parte esencial del relato original. Quizás miró al cielo pidiendo disculpas, antes de raspar las líneas prohibidas del pergamino. Desde entonces, el mundo conoció una versión incompleta de su nacimiento. Enoc, en cambio, escribió para los que vendrían después, no para su tiempo. En su texto, deja señales, advertencias, descripciones del firmamento y de las puertas entre los mundos. Menciona lugares donde la materia se curva y el fuego adopta forma de pensamiento. ¿Podrían esos pasajes ser interpretaciones antiguas de fenómenos que hoy llamaríamos cósmicos? Cada palabra parece tener un eco doble, uno espiritual y otro físico. Donde el Génesis habla de los cielos, Enoc describe estructuras de luz, donde el Génesis menciona el soplo, Enoc habla de energías vivas que respiran dentro del tiempo. Su vocabulario era tan avanzado que muchos creen que ni siquiera pretendía ser entendido por mentes humanas. Tal vez escribía para un lector distinto. Hay quienes sospechan que el Génesis fue simplificado a propósito, para adaptarlo a los pueblos que apenas comprendían la magnitud de lo divino. Los relatos de Enoc, llenos de códigos y descripciones celestiales, eran demasiado complejos para sociedades recién nacidas. De algún modo, la versión canónica fue una traducción, una reducción del misterio para hacerlo soportable. Sin embargo, algo de esa historia primigenia sobrevivió en mitos de otras culturas. Los relatos sumerios de dioses que descendieron del cielo, los atlantes castigados por su soberbia, los mitos egipcios de seres mezclados con humanos, todos parecen fragmentos dispersos del mismo recuerdo. Un recuerdo de cuando el cielo bajó a la tierra y la humanidad aprendió el precio del conocimiento. En los pasajes más antiguos del libro de Enoc, se menciona una cifra misteriosa, 200. Ese era el número de vigilantes que bajaron. 200 seres de fuego y pensamiento. Nada de eso aparece en el Génesis actual. Pero si alguna vez estuvo, debió ser tachado con premura. Cualquiera que preguntara qué significaban esos 200 nombres habría puesto en duda el orden del cosmos. Los escribas de los templos eran conscientes de algo que hoy olvidamos, que el conocimiento puede destruir tanto como iluminar. Por eso modificaron los textos, por eso guardaron silencio. Preferían que la humanidad creyera en una caída moral antes que aceptar una caída genética, cósmica, espiritual. Aún así, los nombres prohibidos siguieron apareciendo en susurros, en textos apócrifos, en rituales secretos. En las escuelas de sabiduría del desierto, los maestros aún repiten que el Génesis oficial es apenas una sombra. Dicen que los verdaderos pilares de la creación fueron escritos con fuego en los cielos, y que Enoc fue el único que los copió. Su libro, dicen, no fue entregado por Dios, sino encontrado por los ángeles que cayeron y quisieron justificarse. De ahí su tono de confusión, su mezcla de belleza y horror. ¿Y si lo borrado del Génesis fuera, en realidad, la clave de la evolución humana? Si aceptamos que hubo una intervención de seres celestiales, entonces la inteligencia, la creatividad y el impulso por dominar la naturaleza no serían simples producto del azar. Serían herencia. Un eco genético de esos antiguos visitantes que decidieron quebrar una ley divina. Las Biblias modernas apenas mencionan los días anteriores al diluvio, como si la historia tuviera prisa en llegar a Noé. Pero para Enoc, esos días eran cruciales, allí comenzó la verdadera decadencia. No con el pecado, sino con el exceso de conocimiento, con la ilusión de poder. Cuando el hombre se dio cuenta de que podía ser como los dioses,
el paraíso dejó de tener valor. Con cada nueva traducción de los rollos, las diferencias entre los textos se vuelven más evidentes. Algunos párrafos del Génesis parecen haber sido reescritos palabra por palabra, ocultando su origen en los escritos de Enoc. Es como si alguien hubiese querido mantener vivas las formas, pero no el fondo. El mensaje visible es religioso, pero debajo late algo mucho más técnico, casi cósmico. Muchas noches, quienes estudian estos textos admiten sentir una especie de vértigo. No tanto por lo que leen, sino por lo que intuyen que falta. Entre las líneas del Génesis resuena el eco de lo que fue borrado, nombres, fechas, pactos. Todo lo que convertiría el relato del Edén en la crónica de una ingeniería sagrada perdida en el tiempo. La humanidad, al parecer, no fue testigo de una sola creación, sino de muchas. Cada intento, cada ajuste, cada error quedó velado por las metáforas del Génesis. Pero Enoc se atrevió a escribir lo que vio cuando los cielos se abrieron y los vigilantes bajaron en columnas de light. Su relato no es amable, porque no habla de fe, sino de memoria. Lo prohibido, lo que debía olvidarse. Los fragmentos perdidos del Génesis nos muestran una verdad incómoda, que lo divino y lo humano no siempre fueron opuestos, y que el castigo vino después de la mezcla. Las lágrimas del diluvio no fueron un lamento moral, sino un intento desesperado por limpiar la sangre corrompida. Lo que Enoc comprendió entonces fue que la humanidad cargaba un legado que nunca pidió, pero que nunca podría abandonar. Por eso su libro fue sellado, enterrado, olvidado. No podía desaparecer por completo, pero tampoco debía ser comprendido. Los escribas lo sabían, los sacerdotes lo aceptaron, y los siglos se encargaron de cubrirlo con el polvo del tiempo. Solo algunos fragmentos quedaron para recordarnos que nuestra historia tiene huecos, y que esos huecos susurran más que las palabras. Hoy, cuando los traductores vuelven a unir letra tras letra, parece que el propio Génesis respira de nuevo, revelando una forma más amplia. Y uno se pregunta, ¿qué otros secretos descansan aún bajo las arenas del desierto, esperando ser encontrados? Porque toda palabra perdida tiene un alma. Y cuando se la nombra en voz alta, el tiempo la escucha y despierta. Quizás esa sea la verdadera función del libro de Enoc, hacernos recordar lo que el Génesis quiso olvidar. No para reemplazarlo, sino para completarlo. Como si el pasado extendiera su mano hacia el presente, invitándonos a mirar más allá del texto y del silencio. A mirar hacia ese abismo luminoso donde el cielo y la tierra se confundieron por primera vez. El cielo no siempre estuvo vacío. Hubo un tiempo en que las luces del firmamento eran más que estrellas, eran presencias. Entidades que observaban, que registraban los movimientos de la tierra y de sus criaturas, con una atención tan profunda que su vigilancia se volvió amor. Así comenzó la historia de los vigilantes. Según los antiguos textos, su nombre proviene de una palabra arcaica que significa, los que observan desde lo alto. No eran dioses, ni demonios, sino algo intermedio, guardianes del equilibrio entre lo celestial y lo mortal. Eran testigos, enviados por la luz suprema para mantener la armonía del mundo físico y evitar que la creación se desviara de su propósito. Pero la creación humana, con su fragilidad y su belleza imperfecta, despertó en ellos algo que nunca habían sentido. Desde las alturas, los vigilantes contemplaron a las hijas de los hombres, y sus miradas se tornaron deseo. Lo que debía ser observación se convirtió en obsesión, y lo que era vigilancia se volvió tentación. El principio de la caída nació del anhelo. El líder de todos ellos, llamado Semjaza, fue el primero en reconocer el riesgo. Sabía que desobedecer la ley divina implicaba una condena eterna. Pero también sabía que el deseo, cuando crece en un ser inmortal, se convierte en fuego. Reunió entonces a sus iguales y les habló entre susurros, bajo la luz que nunca menguaba en el cielo. Les advirtió que si uno solo caía, los demás lo abandonarían. Pero si todos descendían juntos, su juramento los protegería. Así fue como se selló el pacto que alteró el destino de los hombres. 200 seres, unidos por un mismo impulso, decidieron cruzar el límite que separa lo divino de lo terrenal, y su descenso fue el preludio del caos. El monte Hermón, antiguo y sagrado, fue el lugar elegido para su llegada. Allí, donde la tierra toca el cielo con sus cumbres, los vigilantes extendieron sus alas y se detuvieron un instante antes del sacrificio. La luz alrededor se curvó y el aire se tornó espeso, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. En ese instante, el cielo perdió su pureza.
Dicen que el sonido de su llegada fue como un rugido lejano mezclado con canto. Los montes respondieron con ecos profundos, y el firmamento se volvió rojizo por la fricción de sus cuerpos atravesando las capas del aire. Los antiguos hombres, escondidos entre los árboles, creyeron que los dioses descendían para enseñarles el fuego. No sabían que en realidad traían consigo la sombra del conocimiento. Una vez en tierra, los vigilantes adoptaron forma humana. Sus cuerpos, aunque semejantes a los nuestros, emanaban una energía distinta, casi insoportable a la vista. Sus ojos no reflejaban luz, la generaban. Su sola presencia alteraba el ambiente, las hojas se marchitaban, los ríos cambiaban su curso y los animales huían. La tierra entendía mejor que el hombre el peligro que se avecinaba. Semjaza los reunió en la cima y pronunció el juramento sellado en nombre de todos. Cada uno debía comprometerse a cumplir el pacto de unión y a no retroceder, sin importar las consecuencias. En ese juramento, pronunciado bajo el resplandor de una luna que parecía sangrar, los nombres de los vigilantes fueron grabados en una piedra viva. Aquel fue el primer acto de rebeldía sagrada. Baraquel, Cocabel, Tamiel, Ramiel, Armaros, nombres que el tiempo ha borrado de los templos, pero que aún resuenan en el aire de las montañas. Cada uno de ellos portaba un conocimiento particular, un don que más tarde compartirían con la humanidad. No lo sabían entonces, pero aquel intercambio sellaría el destino de ambos mundos. El descenso no ocurrió solo en el espacio, sino también en el espíritu. A medida que pisaban la tierra, su brillo interno comenzó a apagarse. Lo divino en ellos se diluyó en la materia, y el peso del cuerpo los arrastró al deseo, al hambre, al miedo. Aprendieron lo que significa tener límites, y también lo que significa romperlos. El primer contacto con las mujeres humanas fue descrito en el libro con una belleza trágica. No fue violento, ni furtivo, sino reverente. Las adoraron como si fueran reflejos de la madre primordial, y ellas, al mirarlos, creyeron ver en ellos la promesa de eternidad. Así nacieron los hijos híbridos, portadores de una fuerza sobrehumana y una inteligencia que ningún hombre había conocido. El cielo observó todo en silencio. Los ángeles fieles miraban desde las alturas con tristeza y horror. Sabían que la frontera estaba rota, que la pureza de la creación se había contaminado. El eco de esa transgresión recorrió los cielos como un temblor, y lo que fue armonía se transformó en una música quebrada. Para los hombres de la tierra, ese tiempo fue una mezcla de fascinación y terror. Aquellos seres, mitad luz y mitad carne, les enseñaron a leer los cielos, a dominar la forja, a curar con hierbas o a maldecir con ellas. Los pueblos se organizaron, levantaron ciudades, erigieron altares, y el caos se disfrazó de progreso. En cuestión de generaciones, la humanidad había cambiado para siempre. Enoc, aún joven, observaba todo con un silencio reverente. Era un hombre justo, un observador, un intérprete del lenguaje de las estrellas. Su mirada veía más allá de la superficie, entendía que algo profundo había empezado a resquebrajarse. Lo que para otros era don, para él era advertencia. Mientras tanto, los vigilantes intentaban justificar su acto. Alegaban amor, compasión, búsqueda de conocimiento. Pero pronto el deseo se transformó en dominio. Algunos comenzaron a exigir ofrendas, otros se proclamaron guías de clanes humanos. El equilibrio celestial se desmoronaba, y las líneas entre adoración y esclavitud se difuminaban. La tierra respondió. Los mares se alzaban con violencia, los cielos tronaban sin relámpago visible. Era como si la creación entera protestara. Y aunque los vigilantes todavía conservaban parte de su poder original, también empezaron a sentir el veneno del remordimiento. Sabían que sus actos habían encendido una llama que ni ellos podrían apagar. Semjaza, en sus sueños, veía visiones del castigo que vendría. En sus visiones, veía cadenas de fuego, abismos sin fondo, y la caída de las ciudades que habían ayudado a edificar. Pero ya era tarde para retroceder. Las leyes sagradas no conocen perdón cuando se trata del equilibrio entre el cielo y la tierra. El monte Hermón quedó marcado para siempre. Los antiguos afirmaban que su nombre significaba maldición, porque allí los vigilantes juraron y fueron maldecidos. Su promesa de unión se convirtió en su sentencia. Algunas rocas aún conservan, dicen, inscripciones en lenguas que ningún hombre ha podido descifrar, grabadas con fuego que no dejó ceniza. El descenso fue solo el primer paso del desastre.
Con la semilla de su presencia, la humanidad despertó a un poder que no podía controlar. Las generaciones nacidas de esa unión poseían fuerza, ingenio, pero también una inclinación hacia la destrucción. Lo que comenzó como amor se convirtió en desequilibrio. El principio de toda catástrofe futura estaba germinando. Pero hay algo aún más inquietante. Entre los propios vigilantes, algunos empezaron a arrepentirse. Intentaron buscar el perdón del cielo, pero la distancia entre sus almas y lo divino ya era demasiado grande. Otros, en cambio, decidieron aferrarse a su nueva condición y gobernar sobre los hombres. Así nació una fractura entre los vigilantes mismos, que terminaría por sellar aún más su destino. Las noches de ese tiempo eran distintas. El aire estaba cargado de un resplandor sutil, una energía que emanaba de la mezcla de dos mundos. El sueño de la Humanity se pobló de visiones, y los antiguos profetas comenzaron a escribir sobre la época de los gigantes. Los templos se llenaron de figuras aladas, y las estrellas mostraban constelaciones nuevas, o quizás recordadas. Pero ningún paraíso dura para siempre. La arrogancia de los vigilantes creció junto con el poder de sus hijos. Las ciudades se llenaron de ruinas antes siquiera de terminarse, y las guerras entre los hombres se multiplicaron. El conocimiento sin conciencia expandió el dolor, como un fuego sin control. El cielo, entonces, decidió intervenir. En los planos invisibles, los mensajeros del juicio comenzaron a moverse. Las primeras advertencias llegaron en forma de sueños a Enoc. Sombras inmensas le hablaban en lenguas antiguas, anunciándole que los días de los vigilantes estaban contados. Que el mundo sería purgado, no por odio, sino por necesidad. Así terminó la inocencia de los que alguna vez velaban desde lo alto. Lo que comenzó como observación terminó como caída, la caída trajo consigo el nacimiento de una civilización de fuego. Las huellas de ese descenso aún laten bajo nuestras mitologías, en las leyendas de dioses y héroes, en las memorias distorsionadas de un tiempo anterior al tiempo. Los vigilantes querían conocer lo humano, y terminaron atrapados en su condena. Descubrieron el amor, la carne, el dolor, y aprendieron que quien toca el barro de la creación no puede salir ileso. Enoc, testigo silencioso, comprendió que no existía retorno posible. Que los cielos podían olvidar, pero la tierra nunca lo haría. Y así, bajo los ecos de Hermón, comenzó la era de los dioses caídos. Una etapa donde el conocimiento y la perdición caminaron juntos, donde cada palabra sagrada fue deformada por la fragua del deseo. Nadie en la tierra sospechaba que aquella bajada era solo el inicio. Lo peor aún estaba por venir. El viento del monte Hermón soplaba con un tono grave, como si arrastrara palabras antiguas entre sus ráfagas. Sobre la nieve eterna, un círculo de fuego azul resplandecía entre las rocas. Allí, entre la niebla espesa que parecía viva, los vigilantes aguardaban en silencio a su líder, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer no tendría regreso. Semjaza caminó al centro del círculo con un semblante que oscilaba entre la duda y la resolución. Su rostro, antes luminoso, se había vuelto sombrío, como si la luz del cielo ya no lo reconociera. A su alrededor, 199 pares de ojos lo observaban, esperando la señal que los separaría de la eternidad. Aunque eran seres de poder inmenso, sus rostros mostraban un rastro de miedo. Sabían que estaban a punto de romper el vínculo más sagrado, la obediencia a la creación. El silencio que cayó sobre el monte fue tan profundo que el sonido del fuego se volvió como un canto. Las estrellas, testigos de todos los tiempos, brillaban con un fulgor antinatural, como si contemplaran un sacrilegio. Semjaza levantó sus manos, marcadas con símbolos de luz que se apagaban lentamente. Su voz, cuando habló, resonó con un eco que no provenía de la garganta, sino del aire mismo. Juremos, dijo, juremos todos que no abandonaremos este propósito, que si uno cae, todos caeremos con él. Fue entonces cuando el destino quedó sellado. Los vigilantes asintieron en silencio, uno por uno. Y mientras repetían las palabras, el monte tembló, como si algo bajo la tierra respondiera a su pacto. En esa vibración se mezclaba júbilo y condena. Era el eco del nacimiento de una nueva voluntad, una rebelión revestida de amor, pero cargada de ruina. El fuego del círculo se elevó, formó columnas que abrazaron el cielo, y el juramento fue sellado con sus nombres. Cada uno pronunció el suyo, grabándolo en el aire con una llama blanca. Esos nombres aún resuenan en la lengua de los hombres,
ocultos en antiguas inscripciones y en sueños que no entendemos del todo. Porque los nombres, cuando pertenecen a seres celestiales, no son simples sonidos, son llaves. Se dice que el monte Hermón recibió su nombre a partir de este pacto. En las tradiciones más remotas, el término Erem significaba maldito o consagrado por violación. Así, el monte se convirtió en el punto donde el cielo fue herido, donde los vigilantes bajaron al mundo sellando su destino con fuego. No hubo testigos humanos, pero la creación registró cada gesto en su memoria. Tras el juramento, una luz extraña surgió del suelo. Era como si el propio monte respondiera al sacrificio, abriendo un canal invisible entre lo alto y lo bajo. Por un momento, los vigilantes sintieron una oleada de poder recorrer sus cuerpos, una energía densa que no recordaban haber conocido. Era la materia de este mundo penetrando lo divino, mezclando arcilla y espíritu. Semjaza fue el primero en darse cuenta del precio real. Cuando el resplandor comenzó a menguar, notó el peso de su cuerpo, la gravedad de la sangre corriendo por sus venas nuevas. Había perdido parte de su esencia etérea, y lo supo, ya no podría regresar a los cielos. El juramento no solo los vinculó entre ellos, también los encadenó a la tierra. Los 199 restantes experimentaron lo mismo. Algunos cayeron arrodillados, jadeando, asombrados por sentir cansancio. Otros rieron, embriagados por la intensidad de su nueva existencia. Todos se miraron con una mezcla de asombro y horror, conscientes de que acababan de cruzar un umbral que no debía ser tocado. Desde los cielos, una vibración recorrió las dimensiones superiores. Los mensajeros leales a la luz suprema lo sintieron, y supieron que algo terrible se había desatado. Pero los vigilantes ya estaban aquí, entre los hombres. Y nadie podía deshacer lo ya prometido en la cima del monte Hermón. La profecía del desequilibrio había comenzado a cumplirse. Durante la noche, las nubes se espesaron y el aire se tornó pesado. Los vigilantes levantaron campamentos de fuego y piedra, discutieron sobre el siguiente paso. Algunos temían que el juicio cayera de inmediato. Otros, los más osados, creían que podían esconder su caída bajo la apariencia de enseñanza. Daremos a la humanidad lo que los cielos les niegan, dijo Semjaza, mirando a las llanuras doradas del amanecer. Así comenzó la doctrina de los dones. Cada vigilante acordó entregar un conocimiento distinto a los hombres, una parte de la sabiduría celestial que debía permanecer prohibida. Pero aún ignoraban que ese acto multiplicaría su castigo. Pues lo que para ellos era regalo, para el mundo sería veneno envuelto en oro. Algunos de los presentes titubearon. Ramiel, el más silencioso, habló entonces con voz temblorosa: ¿y si los cielos nos observan, Semjaza? ¿Qué ocurrirá cuando su juicio nos alcance? El líder respondió sin vacilar: ya hemos sido vistos. Ya hemos caído. Lo único que podemos obtener ahora es sentido en nuestra condena. Aquella noche, los dones de los vigilantes quedaron determinados. Las primeras luces del alba revelaron a los antiguos hombres figuras de brillo atenuado cruzando los valles. Eran altos, poderosos, y sus pisadas marcaban huellas incandescentes en la tierra. Los pastores que los vieron hablaron de apariciones que confundían los sentidos, seres que no proyectaban sombra, que caminaban entre el humo y el viento. Nadie supo si temer o adorar. Semjaza y los suyos descendieron hacia las aldeas más antiguas y se presentaron como instructores. Las mujeres los contemplaban con una mezcla de asombro y deseo. Las primeras uniones comenzaron en secreto, bajo la protección de la noche. Lo que había sido un juramento de hermandad celestial se transformó en un pacto de sangre y carne. El cielo, mientras tanto, seguía mudo. Pero entre los astros, una constelación nueva comenzó a brillar débilmente. Enoc, que observaba desde la distancia, supo que no era un signo de bendición, sino de advertencia. Aquellas luces parecían alinearse con el monte maldito, marcando el sitio exacto donde comenzó la transgresión. Las leyendas posteriores afirmarían que el fuego azul que selló el juramento aún dormía dentro del monte Hermón. Que quienes se acercan demasiado sienten un zumbido bajo la piel, un rumor de voces lejanas repitiendo un idioma que ya no pertenece a ningún hombre. Dicen que esas palabras son el eco del pacto, aún vivo, repitiéndose eternamente como un recordatorio de la desobediencia original. La comunidad de los vigilantes se estableció entonces en las laderas, donde levantaron estructuras de piedra imposibles para manos humanas.
Los bloques parecían flotar unos sobre otros, unidos sin cemento ni hierro. Allí enseñaron, allí amaron, allí cometieron los errores que el universo jamás olvidaría. El monte se convirtió en templo, pero también en tumba. Con el paso de los días, el resplandor que había acompañado el pacto comenzó a desvanecerse. Los vigilantes empezaron a sentir la debilidad de la forma humana, el hambre, el sueño, la nostalgia. Lo eterno se volvía finito, y la inmortalidad se transformaba en peso. Muchos lloraron en silencio, comprendiendo que la eternidad sin pureza no es vida, sino condena. Semjaza caminaba a menudo hacia la cima en soledad. Allí, bajo el cielo que una vez fue su hogar, hablaba con las estrellas, pidiendo respuestas que nunca llegaban. A veces creía escuchar el eco de la voz divina, no con ira, sino con tristeza. Como un padre que observa a su hijo perderse en el bosque sabiendo que ya no puede seguirlo. Las lluvias comenzaron a caer sobre Hermón con una intensidad desconocida. Cada gota parecía un fragmento de juicio, una advertencia de lo que vendría. Pero los vigilantes, consumidos por su nueva existencia, ignoraron las señales. El conocimiento los había deslumbrado, el deseo los había cegado. Mientras las tormentas rugían, ellos celebraban su aparente libertad. La humanidad, fascinada, comenzó a levantar altares en su honor. Las primeras civilizaciones nacieron alrededor del monte, creciendo bajo la tutela de sus supuestos dioses. Los hombres aprendieron a moldear el metal, a calcular los astros, a manipular la tierra. Pero con cada avance, el equilibrio se rompía un poco más. El juramento seguía expandiendo su eco. Y aunque los vigilantes creyeron que el mundo los había aceptado, el cielo se preparaba en silencio. En las alturas, los mensajeros de la justicia aguardaban la orden final. La transgresión debía tener un final, el arrepentimiento no bastaría. El pacto de Hermón fue el inicio del fin, el momento en que la armonía de los dos mundos se quebró para siempre. Aún hoy, cuando las nubes se detienen sobre la cima del monte, los pobladores dicen oír coros apagados. Susurros sin origen, quizá restos de aquel juramento que resonó por primera vez entre la nieve y el fuego. Puede que sea solo el viento, o puede que sean los vigilantes respondiendo, desde su eterna condena, al pacto que nunca pudieron romper. Al amanecer del nuevo tiempo, cuando el pacto en el monte Hermón ya era ley, uno de los vigilantes se alzó por encima de los demás. Su nombre era Azazel, y su semblante era distinto al de sus hermanos. En su mirada no había arrepentimiento, sino una llama que mezclaba sabiduría, desafío y algo más antiguo, el deseo de poder. Azazel observó el mundo recién formado a sus pies y comprendió que, a diferencia del cielo, la tierra podía ser moldeada. En las cuevas donde dormían los primeros humanos, vio chispas de curiosidad, un reflejo imperfecto del fuego que ardía en él. Supo entonces que la humanidad podía aprender, y que enseñar era una forma de dominar. Durante semanas viajó por las aldeas primitivas, observando los hábitos de los hombres. Los encontró desnudos, temerosos y sin herramientas, vulnerables a los vientos y a las bestias. La compasión lo tocó por un instante, pero pronto la curiosidad venció a la misericordia. Si los dioses no querían que los hombres conocieran los secretos de la creación, él sería quien los revelara. Azazel comenzó enseñando lo simple, cómo extraer el metal de la piedra. Les mostró cómo el fuego, cuando se le alimenta con el aire justo, puede fundir incluso la roca más fría. En poco tiempo, los hombres aprendieron a moldear cuchillos, lanzas y adornos. Por primera tiempo, comprendieron que podían alterar la naturaleza. Por primera vez, el equilibrio con la tierra se rompió. Las chispas de las primeras fraguas iluminaron las noches. Los pobladores miraban el fuego como si fuera una criatura viva, una diosa nueva que respondía a su voluntad. Pero detrás de cada golpe del martillo se escondía la sombra de Azazel, sonriendo desde la distancia. Porque cada herramienta podía ser un instrumento de creación o de destrucción. Enoc escribió que Azazel enseñó también a pulir espejos de oro reluciente. Les enseñó a observar su propio reflejo, a reconocerse. Fue un momento de despertar, pero también de vanidad. Por primera vez el hombre se enamoró de su propia imagen. El conocimiento había vuelto la mirada del ser humano hacia sí mismo, y con ello, sembró el ego. Las mujeres también aprendieron sus secretos. Azazel les reveló cómo mezclar pigmentos naturales para adornar sus rostros, y cómo trenzar los cabellos con metales preciosos.
A través del arte, nacieron la belleza y la seducción. Pero el equilibrio se torció un poco más, porque el arte se convirtió en arma, y la inocencia se perdió entre los colores del deseo. Los otros vigilantes miraban con inquietud lo que ocurría en las aldeas. Algunos lo admiraban por su ingenio. Otros temían que el cielo reaccionara con furia. Pero Azazel no se detenía. Lo que había empezado como un acto de enseñanza se volvió una carrera por el control. Enseñó la guerra y el adorno, la espada y el espejo. Hizo de la humanidad su obra maestra y su espejo roto. El mundo cambió rápidamente. Los hombres comenzaron a dominar la caza con mayor precisión, a defender sus territorios, a medir su poder en sangre. La civilización nació con olor a hierro y humo. Bajo el brillo de las armas, las tribus dejaron de ser hermanas. Ahora competían. Y con cada combate, la tierra se empapaba un poco más con la esencia del conocimiento prohibido. Azazel se presentaba ante los líderes de las aldeas como un benefactor. A cambio de obediencia, les ofrecía secretos de los metales, de la mezcla de venenos y curas, del fuego y la piedra. Los hombres lo veían como un dios que camina entre ellos. Y el cielo callaba, observando el alcance de su enseñanza. Para muchos humanos, el aprendizaje era una bendición. Las primeras ciudades empezaron a levantarse con muros y torres. Los hornos ardían día y noche, y las minas devoraban montañas enteras. Pero las montañas responden al abuso con su propio lenguaje: terremotos, deslizamientos, sequías. El mundo empezó a volverse gris. El paraíso original se desvanecía lentamente en humo y ruido. Azazel enseñó también algo más sutil: el arte de manipular. Enseñó a los reyes a dominar con palabras y símbolos, a gobernar más con el miedo que con la sabiduría. Les mostró cómo escribir marcas en tablillas para registrar deudas, y cómo esos signos podían esclavizar más que las cadenas. Fue el nacimiento del poder invisible, y el principio de los imperios. Los demás vigilantes siguieron su ejemplo, cada uno aportando su propio don. Pero Azazel fue el primero, el más audaz, el que abrió el camino. Enoc cuenta que su aura era distinta, un resplandor oscuro, casi líquido, como si su luz se hubiese corrompido desde dentro. Y aún así, los hombres lo amaban. Porque la oscuridad, cuando ofrece conocimiento, se disfraza de luz. Durante ese tiempo, los cielos permanecieron silenciosos. Los mensajeros observaban sin intervenir, esperando que los vigilantes recordaran por sí mismos la ley original. Pero el orgullo los cegó, y pronto olvidaron quiénes eran. Se acostumbraron al ruido de los martillos, al sabor del humo, a los cantos de las tribus que los veneraban como dioses. Enoc caminaba entre ellos y veía el desastre formarse en silencio. Comprendió que la humanidad había sido acelerada más allá de lo permitido. Las leyes del equilibrio se quebraban, las almas se desviaban del propósito divino. El fuego de Azazel no solo calentaba el metal, incendiaba el corazón humano con ambición y deseo. El maestro del hierro finalmente creó un símbolo, un objeto que representaría el poder del conocimiento. Era una espada de filo perfecto, forjada en la primera cueva donde enseñó. La llamó Akama, palabra que significaba sabiduría. Pero su filo brillaba con un resplandor rojo, y nadie que la blandiera conservaba la paz. Porque cada vez que cortaba, el conocimiento lloraba. El metal se convirtió en el lenguaje de los hombres. Lo que antes era una vida de contemplación se transformó en supervivencia. Las tribus más cercanas comenzaron a unirse, pero no para rezar, sino para conquistar. Incluso los vigilantes empezaron a pelear entre ellos, disputándose territorios humanos y mujeres mortales. El conocimiento se había vuelto adicción. En los cielos, el silencio terminó. Los mensajeros del Creador fueron enviados en secreto a observar, y lo que vieron los llenó de tristeza. La humanidad había aprendido demasiado, demasiado rápido. Donde antes había armonía, ahora había ambición. Donde había pureza, ahora había envidia. Y al centro, la figura de Azazel, enseñando a los hombres a crear con las manos y destruir con el corazón. El monte Hermón, que había sido santuario, ahora ardía cada noche con los fuegos de las fraguas. Las estrellas parecían más lejanas, cubiertas por el humo de la industria primitiva. El mundo resplandecía con una nueva claridad, pero esa claridad era ciega. Las leyes del cielo comenzaban a tensarse, y la paciencia divina se disolvía como hielo en fuego.
Se dice que Azazel, consciente del juicio que vendría, intentó justificarse ante Semjaza. Lo hice por ellos, habría dicho, para que comprendieran su poder. Pero Semjaza, con gesto sombrío, le respondió, les diste lo que nosotros no podíamos sostener. Has entregado a los mortales el fuego que consume a los dioses. Aquellas palabras fueron el preludio de una ruptura entre los propios vigilantes. Los días se volvieron más cortos, los cielos más oscuros. Las alianzas humanas se multiplicaban y los sacrificios comenzaron. Algunos pueblos ofrecían sangre a los vigilantes para obtener protección. Lo que había comenzado como amor y enseñanza se convirtió en idolatría y temor. El conocimiento se había pervertido, y Azazel sonreía, comprendiendo que el equilibrio ya era imposible. Enoc, testigo de todo, elevó su clamor hacia el cielo. Pidió al Altísimo que tuviera piedad de los hombres, y que castigara solo a los que los habían extraviado. Pero la justicia divina no distingue entre error y consecuencia. La tierra debía purificarse, y el castigo sería total. En ese instante, los cimientos del mundo comenzaron a prepararse para el gran filtro de fuego y agua. Las enseñanzas de Azazel no se perdieron. A través de los siglos, sus conocimientos se transmitieron en secreto, la forja, la pintura del cuerpo, la manipulación de la mente. Incluso hoy, sus huellas se esconden en los símbolos de poder, en las armas, en los espejos, en los templos. La humanidad sigue usando los dones del ángel caído sin saberlo. Y cada vez que una chispa salta del hierro al fuego, su nombre vuelve a pronunciarse, aunque nadie lo diga en voz alta. De Azazel aprendimos a crear. Y a través de Azazel aprendimos también a destruir. Ese fue su legado y su condena. Su fuego encendió la era del conocimiento, una llama imposible de apagar. Y aunque el juicio aún no había descendido, su sombra ya se extendía sobre la humanidad. Porque todo conocimiento sin control, acaba consumiendo a su creador. Tras los dones de Azazel, la humanidad despertó a un conocimiento que jamás debió poseer. Sin embargo, él no fue el único maestro. Los otros vigilantes, atraídos por la fascinación de crear y enseñar, comenzaron a impartir sus propios secretos, fragmentos del saber celestial que corrompieron tanto como iluminaron. El fuego del entendimiento se extendió por la tierra, y con él, la sombra del desequilibrio. El primero fue Chamsiel, quien enseñó a los hombres a trazar mapas del cielo. Les mostró los movimientos de los astros, el lenguaje oculto de las constelaciones y los ciclos de la luna. Los hombres aprendieron a calcular las estaciones, a leer los eclipses, a predecir lluvias y sequías. Pero junto con ese poder, nació la obsesión por controlar el tiempo mismo, por predecir el destino y desafiar la voluntad divina. Cocabel, su hermano en el juramento, entregó a los humanos el arte de contar los pasos del sol. Les habló de números, de proporciones, de simetría. Los hombres descubrieron la medida, y con ella llegó la arquitectura, los templos, las torres que buscaban tocar el cielo. Sin saberlo, cada piedra erguida era un eco del deseo original de los vigilantes, ascender de nuevo hacia la luz que habían perdido. Barakel, el que dominaba la ciencia de los vientos, enseñó a invocar tormentas. Les mostró cómo leer el aire, cómo aprovechar la fuerza del clima, cómo mover el fuego y el humo. Algunos lo usaron para proteger sus cosechas, otros para destruir aldeas rivales. Y así la humanidad entendió que la naturaleza podía ser su aliada o su enemiga, dependiendo de su voluntad. Armaros, más silencioso y oscuro, fue quien reveló los secretos de las raíces y las hierbas. Enseñó la medicina, pero también el veneno. Mostró que en cada hoja había vida y muerte, que el equilibrio entre sanar y matar podía decidirse con una sola dosis. Aquellos que habían seguido a Azazel con la curiosidad del aprendiz ahora se convertían en maestros de la manipulación. Casiade compartió el conocimiento de las fuerzas ocultas, lo que los hombres más tarde llamarían encantamientos. Les reveló el poder de la palabra, de los símbolos, de las vibraciones que podían alterar la materia invisible. Fue el origen de la hechicería, pero también de la oración. Porque toda invocación nace del mismo lugar, el deseo de alterar lo que el corazón no acepta tal como es. Hermes enseñó la lectura de los sueños, la capacidad de separarse del cuerpo y mirar más allá del velo. Con él surgieron los sacerdotes, los profetas, y los falsos mensajeros. El sueño dejó de ser descanso y se volvió puerta. Desde entonces, la frontera entre vigilia y sueño se volvió frágil. Muchos creyeron ver el rostro de lo divino,
pero en realidad contemplaban su propia mente reflejada en la oscuridad. Gabriel, uno de los más antiguos antes de su caída, guardaba silencio mientras sus hermanos enseñaban. Pero incluso él, movido por el deseo de redención, ofreció un último don, el conocimiento del sonido. Enseñó a los hombres a construir instrumentos, a producir armonías que podían sanar o dominar. La música, ese lenguaje que viaja más allá de las palabras, se convirtió en un puente entre los mundos. Sin saberlo, el hombre había recibido el eco del cielo, y su maldición. Bajo la guía de los vigilantes, la humanidad prosperó. Los campos se multiplicaron, los reinos florecieron, y las ciudades comenzaron a brillar incluso durante la noche. Pero el brillo tenía un precio. A cada avance correspondía una pérdida, a cada descubrimiento, una herida. Los hombres empezaron a mirar a los cielos no con devoción, sino con competencia. Querían ser como los que habían caído. En las noches sin luna, los vigilantes se reunían en la cima del monte Hermón, observando el humo de las fraguas que cubría los valles. Algunos se sentían orgullosos de la nueva civilización. Otros comenzaban a lamentar el resultado de sus enseñanzas. Lo que habían dado como conocimiento se había transformado en ambición. La humanidad había aprendido demasiado rápido, demasiado lejos del equilibrio. A medida que los siglos se sucedían, los mortales comenzaron a registrar estos saberes en tablillas y pergaminos. Se formaron escuelas, templos del aprendizaje donde ya no se invocaban a los dioses del cielo, sino a los nombres de los vigilantes. Los maestros celestiales se convirtieron en deidades, y la adoración de sus discípulos fue el primer altar del error. Enoc observaba todo desde su retiro. Cada nueva enseñanza parecía una victoria para el hombre, pero también un paso hacia la perdición. Comprendió entonces que no toda sabiduría es virtud. Que conocer el mecanismo del mundo no conduce a la comprensión del alma. Y entre tanto ruido, su voz interior le repitió que la caída solo puede comenzar con una chispa de curiosidad. Azazel, al ver el poder de sus hermanos, extendió su influencia. Organizó a los humanos en castas, dividiendo a los que sabían de los que obedecían. Nacieron las jerarquías, los líderes, los esclavos. El conocimiento dejó de compartirse y se convirtió en una herramienta de dominio. El tiempo de la inocencia se había extinguido. El cielo empezó a reaccionar. Relámpagos sin trueno surcaban los horizontes, y las estrellas parecían moverse fuera de sus trayectorias. Las aves emigraban en patrones anómalos, como si el orden mismo de la creación se alterara. Pero los vigilantes ya estaban atados a la tierra, prisioneros de su juramento. Solo podían observar la ruina que habían sembrado. Para los hombres, la nueva era fue un despertar glorioso. Dominaron la metalurgia, la escritura, la agricultura, la guerra, la curación. Cada generación superaba a la anterior. Los templos se llenaron de cánticos dedicados a los maestros celestiales, y los altares se construyeron en oro y piedra. Pero en el fondo, algo esencial se había perdido, la comunión con el silencio, con la fuente original del alma. Con el paso del tiempo, la ciencia de los dioses se deformó en superstición. Algunos hombres olvidaron los nombres de sus maestros, pero conservaron sus prácticas. Las antiguas fórmulas se convirtieron en conjuros. Las observaciones astrales, en cultos oscuros. Lo que había sido conocimiento se torció en magia. Y en esa confusión, los vigilantes comprendieron que habían regalado más de lo que debían. Semjaza, cada vez más atormentado, convocó a sus hermanos y dijo: «Nos convertimos en espejo de los hombres, y ellos en nuestro reflejo. Les dimos alas, pero ahora vuelan hacia el abismo». Sin embargo, no todos escucharon. Algunos vigilantes, ya enamorados de sus creaciones, rechazaron cualquier intento de redención. Y así, la hermandad celestial se dividió para siempre. Enoc fue llamado entonces a escribir. Su voz interior lo urgía a registrar los hechos antes de que el diluvio del juicio los borrara. De su mano nació la crónica que luego sería descubierta en Qumran, un testimonio no solo de los cielos que cayeron, sino de la ciencia que el hombre heredó sin comprender. A través de su escritura, el mundo quedó advertido, aunque pocos quisieron escuchar. Las ciudades crecían, pero las almas se marchitaban. La humanidad aprendió a sostener la vida, pero no a preservar su propósito. Se produjeron guerras no por necesidad, sino por orgullo. Los metales se convirtieron en tronos y coronas. Los astros, en símbolos de poder.
Los templos, en fortalezas. La ciencia celestial había dado a luz a un mundo sin pureza. Entonces, algo extraño comenzó a suceder. Los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas, los híbridos, empezaron a mostrar señales de desequilibrio. Eran enormes, fuertes, pero inestables. Sus pensamientos eran confusos, sus emociones violentas. Eran sabios sin límites y bestias sin contención. De esa mezcla nació una generación que devoraría la tierra, los Nepilim. El Creador, viendo lo que su creación se había convertido, llamó a los mensajeros del juicio. Les habló de cadenas, de un fuego que duerme bajo la tierra, de un abismo where ni el tiempo penetra. Los vigilantes, sin saberlo, ya estaban condenados. Pero aún faltaba que sus hijos completaran el ciclo de la corrupción. La humanidad celebraba su propio progreso, sin comprender que se acercaba a su destrucción. Cada nuevo descubrimiento parecía un triunfo, pero en realidad era una semilla de ruina. Enoc veía las señales, los cielos enrojecidos, el aire denso, el murmullo del caos acercándose. Sabía que la ciencia de los vigilantes no era un regalo, sino una advertencia. Al caer la noche, los ríos parecían reflejar estrellas que no existían. Algunos hombres afirmaban escuchar susurros en el viento, instrucciones que llegaban desde los montes donde habitaban los maestros celestiales. Pero no eran voces de dioses. Eran los ecos de la culpa que vagaban entre las montañas, recordando a los hombres que el saber, sin pureza, es solo otra forma de condena. Y así, con el mundo ya transformado, las enseñanzas de los caídos marcaron el nacimiento de la civilización. Lo que comenzó como ciencia terminó siendo magia, lo que nació como amor se volvió dominación, y lo que fue vigilancia se tornó control. Las luminarias del cielo se oscurecieron por orgullo, y los hombres, sus reflejos, aprendieron a amar su propia sombra. La creación entera respiraba un nuevo aire, el pesado aroma del conocimiento prohibido. La tierra temblaba en aquellos días. No eran los montes ni los ríos los que se agitaban, sino la naturaleza misma, perturbada por una unión que jamás debió suceder. De los vientres de las mujeres humanas nacían hijos imposibles, criaturas que no pertenecían completamente a este mundo. Eran los Nepilim, los gigantes, los híbridos del cielo y la tierra. Su llegada no fue silenciosa. Los primeros nacimientos estuvieron acompañados de señales inexplicables, luces en los cielos, sombras que se alargaban sin sol, sonidos que no provenían del viento. Las aldeas miraban con temor a las madres que parían con gritos de trueno y a los recién nacidos que abrían los ojos antes de llorar. Eran diferentes, inmensos, y en su mirada habitaba el recuerdo de un poder que no debía haberse mezclado con carne. A medida que crecieron, los Nepilim demostraron una fuerza que superaba toda comprensión. Podían arrancar árboles con las manos, partir piedras con los puños, domar animales salvajes solo con la mirada. Los hombres los consideraban dioses y los adoraban, mientras las montañas resonaban con su paso. Pero detrás de esa grandeza había algo oscuro, una voracidad insaciable. Los relatos antiguos dicen que comían sin saciarse, que su hambre no era solo de carne, sino también de poder y sangre. Las cosechas desaparecían, los ganados se extinguían, y los hombres comenzaron a temer a quienes primero habían venerado. Las madres lloraban a escondidas al ver que sus hijos eran los culpables de su propia ruina. Así, la era de los gigantes comenzó con gloria y terminó en miedo. Azazel los observaba con orgullo, creyendo que esos seres eran la culminación de su obra. Decía que los Nepilim eran el puente perfecto entre los mundos, los herederos de un conocimiento eterno. Pero los demás vigilantes comprendieron que habían creado algo que ni siquiera ellos podían controlar. Esas criaturas llevaban dentro la furia del cielo y la pasión de la tierra. Su existencia era una contradicción viva. Los Nepilim no solo dominaron a los hombres. Pronto dirigieron a pueblos enteros, construyeron ciudades ciclópeas, levantaron templos de piedra que aún hoy desafían la explicación. Pero donde gobernaban, la tierra se agotaba. Sus pasos agrietaban los suelos, sus batallas arrasaban valles. Lo que tocaban, florecía por un tiempo y luego moría. Su poder era fecundo y al mismo tiempo devastador. Enoc, testigo de esta época, escribió sobre su tamaño colosal. Decía que su sombra cubría el horizonte y que cada movimiento suyo generaba viento. No eran simplemente grandes en cuerpo, eran amplios en espíritu, potentes en pensamiento, e impredecibles en deseo. Pero carecían de equilibrio. Eran,
en verdad, hijos del desorden. Los pueblos cercanos comenzaron a rendirles culto. Les ofrecían sacrificios, los celebraban en canciones, grababan sus nombres en columnas de piedra. Creían que su poder era bendición. Sin embargo, los Nepilim pedían algo más que tributo. Pedían obediencia. El miedo reemplazó a la adoración, y la tierra se llenó de altares teñidos de sangre, levantados en su honor. Los vigilantes miraban todo desde la distancia. Semjaza comprendió tarde el alcance de su error. Habían querido conocer el amor humano y terminaban asistiendo al nacimiento de un linaje que destruiría ambos mundos. Intentó contenerlos, pero ya era imposible. Los Nepilim solo respondían a su propia voluntad y al hambre que los devoraba por dentro. Azazel, por el contrario, los consideró sus verdaderos hijos. Les enseñó a usar armas forjadas con metales que solo él conocía. Les habló de tácticas, de dominio, de jerarquías. Con su guía, los gigantes se organizaron en clanes, cada uno gobernando un territorio. El mundo se convirtió en un tablero de guerra. Y cada victoria de los Nepilim dejaba tras de sí montañas de huesos. En las noches, los hombres se escondían, temiendo escuchar los pasos de los gigantes. Enoc relata que algunos podían recorrer distancias descomunales, llegando en una sola jornada a lugares imposibles. Donde pasaban, las aguas se detenían y los animales enmudecían. Era como si la naturaleza entera se contuviera en su presencia. Toda la vida los rechazaba, pero ninguno podía enfrentarlos. Con el tiempo, la sangre de los Nepilim comenzó a corromperse. Su tamaño aumentaba, pero también su locura. Se volvían crueles, inestables, violentos incluso entre sí. Algunos comenzaron a devorar no solo animales, sino hombres. Se alimentaban de cuerpos humanos y bebían su sangre, como si quisieran absorber la fuerza vital de quienes los habían creado. El mundo se tiñó de horror. Los vigilantes, presas del remordimiento, buscaron contactarse nuevamente con el cielo. Pero sus súplicas fueron recibidas con silencio. Las estrellas ya no escuchaban. El juicio se estaba preparando, y Enoc lo sabía. Su alma se llenó de compasión por los hombres, atrapados en un conflicto que no habían elegido. El avance de los gigantes fue tan grande que las tribus humanas comenzaron a desaparecer. Los campos quedaron vacíos, los templos abandonados, las montañas llenas de ecos y huesos. Enoc se movía entre ruinas, dejando mensajes grabados en piedra, advirtiendo a los últimos hombres libres. Les hablaba de un castigo inminente, de un diluvio que limpiaría la tierra de la sangre mezclada. En una de sus visiones, contó que vio el alma de la tierra llorar. Decía que el suelo exhalaba un vapor rojo, un aliento de dolor que ascendía hasta el cielo. Era el lamento de un planeta agotado por la querapsen de sus hijos. Los Nepilim, en su hambre, habían consumido hasta la esperanza. No quedaba más equilibrio que restaurar, solo justicia que aplicar. Algunos gigantes, al comprender que el castigo se acercaba, intentaron desafiar al cielo. Construyeron torres gigantescas, armas cuyo propósito era alcanzar a Dios mismo. La arrogancia de sus creadores se había multiplicado. En su última época, los Nepilim se creían inmortales y dueños de la creación. Pero cada ola del mar, cada trueno lejano les recordaba la ira dormida del cielo. Enoc fue testigo de una reunión secreta entre los vigilantes. Lloraban en silencio la pérdida de su propósito. Sabían que sus hijos serían aniquilados, que nada los salvaría. Semjaza pidió a Enoc que intercediera por ellos ante la divinidad, que rogara por clemencia. Y aunque el humano lo haría después, comprendía que no podía salvarlos de lo que ellos mismos habían engendrado. El reinado de los Nepilim pronto se volvió una noche perpetua. Ya no existían canciones, solo el sonido de sus banquetes. Las montañas estaban cubiertas de su voz, los mares llenos de restos. La humanidad, reducida a sombras errantes, empezó a maldecir el día en que los vigilantes bajaron del cielo. El mundo se había vuelto un campo de gigantes melancólicos y hambrientos. Cuenta Enoc que Dios miró a la tierra y vio el dolor de los hombres. Vio los ríos oscuros, las ciudades en ruinas, los cielos velados por el humo del orgullo. Y entonces habló al agua, al viento y al fuego, para que se prepararan. Pronto, dijo el viento. Pronto, respondió el mar. El juicio estaba escrito en los elementos.
Mientras tanto, algunos Nepilim se ocultaron en las montañas, intentando escapar del destino. Otros, los más locos, se enfrentaron entre sí en una guerra titánica. El suelo se abrió bajo sus pies y los océanos rugieron. Las estrellas, según Enoch, parecían parpadear con pena, como si comprendiesen que estaban presenciando el fin de una edad. El linaje de los gigantes dejó marcas imborrables, muros imposibles, ruinas que desobedecen la lógica, piedras que no deberían moverse y sin embargo se alzan. Cada cultura posterior recordaría a esos seres bajo distintos nombres, titanes, atlantes, dioses caídos. Pero todas narrarían el Same final, una caída en el agua, un silencio posterior. Cuando los vigilantes vieron los primeros rayos de ese juicio aproximarse, supieron que todo retorno era imposible. Los cielos no escucharían súplicas, la tierra no aceptaría más semilla manchada. El pacto de Hermón estaba roto, y la creación exigía equilibrio. Lo que había nacido del amor y la curiosidad ahora debía ser purificado. Los Nepilim continuaron su fiesta inconsciente hasta el final. El trueno resonó por última vez sobre sus ciudades, y la lluvia comenzó a caer. Pero aún no era el diluvio. Era solo el aviso, el llanto de una tierra que reclamaba justicia. Enoch, escondido entre las sombras del valle, contemplaba en silencio. Sabía que la gran purificación había comenzado, y que ninguna fuerza, ni humana ni celestial, podría detenerla. Las montañas eran grises y el cielo, de un color que ningún hombre había visto antes. La tierra entera parecía sostener la respiración, como si supiera que algo monstruoso habitaba sobre ella. Los Nepilim caminaban entre ruinas recientes, palacios levantados con manos titánicas que se desmoronaban tan rápido como se construían. Era la edad de la abundancia maldita. Su apetito no conocía límites. Los campos no bastaban, los bosques desaparecían, los ríos se enturbiaban con ceniza. Cada día se sacrificaban animales por miles, y aún así la insatisfacción seguía creciendo. Sus cuerpos colosales eran templos de voracidad. Cuanto más comían, más hambre sentían, como si su existencia fuera un castigo vivo. Al principio devoraban animales, pero pronto comenzó la caza de hombres. Los agricultores y pastores eran arrebatados de sus hogares, convertidos en alimento o en espectáculo. Los Nepilim celebraban sus festines al son de tambores hechos con cráneos y piel humana. Las hogueras ardían durante noches eternas. Enoch los describió como estrellas caídas alimentándose del polvo que alguna vez fue sagrado. Azazel, su maestro, no intervenía. Observaba desde su trono de roca negra mientras el caos se extendía como fuego sobre el pasto seco. Para él, lo que veía no era destrucción, sino perfección natural, su obra culminada. Decía que solo los más fuertes debían dominar la creación, que la debilidad era un error de diseño. Pero en su interior, incluso él sentía el peso de lo irreversible. Los hombres se escondían bajo tierra, en cavernas profundas, donde el eco de los banquetes resonaba como tormenta lejana. Las tribus más sabias quemaban incienso para ahuyentar a los gigantes, creyendo que el humo confundía su olfato. Nadie podía enfrentarlos. Sus gritos eran truenos, y su paso hacía vibrar la tierra. Aquello que había comenzado como enseñanza se había convertido en una plaga viviente. Las noches ya no eran oscuras, sino rojas por las hogueras de los festines. Las montañas humeaban y los valles se llenaban de ceniza. Los ríos, ennegrecidos, ya no reflejaban el cielo. Era como si el mundo entero participara del mismo banquete. Los Nepilim devoraban cuerpos, pero también devoraban la esencia de la creación. Enoch, que todavía caminaba entre los hombres, temía que el cielo hubiera abandonado el mundo. Subía a los montes y clamaba por una señal, pero solo el viento respondía. Veía los fuegos lejanos y comprendía que la humanidad no tendría redención mientras los gigantes siguieran respirando, y sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a observar más que a huir. Era testigo de la corrupción en su forma más pura. Los vigilantes, antaño dioses entre hombres, estaban divididos. Algunos ayudaban secretamente a los supervivientes, guiándolos hacia refugios ocultos. Otros, cegados por el lazo con sus hijos, se unieron a las fiestas, participando del horror que ellos mismos engendraron. Cada canto, cada carcajada en esas montañas, era una plegaria profana que ascendía a los cielos como humo venenoso. El aire se volvió denso, saturado de muerte. Los animales huyeron hacia el mar y los cielos se poblaron de aves carroñeras.
Enoc relató que los gigantes llegaron incluso a devorarse entre ellos cuando la comida escaseó. Lo hacían en orgías de sangre y locura, riendo mientras desgarraban a sus hermanos. Su fuerza era igualada solo por su vacío interior. Las ciudades humanas cayeron una tras otra. Lo que no destruían los Nepilim, lo devoraban las llamas. Los maestros del conocimiento intentaron usar su sabiduría contra ellos, alquimistas, hechiceros, sacerdotes. Ninguno tuvo éxito. El legado de los vigilantes había fortalecido a esos monstruos en cuerpo y espíritu. Nada podía detenerlos. La creación lloraba en silencio. Los ríos se llenaban de restos, las nubes se teñían del vapor de la putrefacción. El olor de la muerte ascendía hasta las altas montañas, donde los vigilantes exiliados lo respiraban con amargura. Sabían que cada bocanada era también su propio castigo. Habían querido ser creadores, y lo que engendraron era la deformidad del propósito divino. La perfección, sin equilibrio, se volvía destrucción. En medio de esa ruina, un grupo de Nepilim comenzó a proclamarse dioses absolutos. Eran los hijos directos de los vigilantes más poderosos. Enormes, resplandecientes, cubiertos de oro y ceniza. Se hicieron llamar los reyes del abismo, y exigían sacrificios humanos diarios. Con cada víctima, sus cuerpos brillaban más, como si se alimentaran del alma de los hombres. Se dice que sus templos estaban tallados dentro de las montañas, con columnas tan altas que tocaban las nubes. Allí, los sacerdotes humanos, corrompidos por el miedo, les servían con devoción. Este culto fue el primer eco de la idolatría que sobreviviría hasta tiempos mucho después. Porque cuando los dioses se alimentan de los hombres aprenden a servir al miedo. Enoc escribió que en una de sus visiones vio a los mares levantarse como muros. Dijo que el agua respiraba, y que bajo sus olas algo dormía, esperando la señal de ajustar las cuentas. Era el principio del juicio, aunque el mundo aún no lo sabía. Pero mientras tanto, el festín continuaba, porque los Nepilim ya no sabían detenerse. La eternidad se había transformado en condena sin fin. Los signos del castigo eran evidentes. Los frutos se pudrían en las ramas, el sol ardía durante horas interminables, y la luna parecía llena incluso cuando no debía. Los ancianos hablaban de presagios, de voces que salían del suelo. Decían que la tierra pedía misericordia. Pero los gigantes reían. Creían que podían desafiar incluso al silencio del cielo. Semjaza, en su desesperación, intentó convocar a los suyos. Sabía que el juicio estaba próximo. Enoc relató que escuchó su voz resonando en las cuevas como un huracán de luz. Les pidió que se arrepintieran, que destruyeran lo que habían creado, que detuvieran los banquetes. Pero las palabras se perdieron entre las carcajadas de los Nepilim, que no entendían el lenguaje del miedo. El abismo comenzó a abrirse. No un abismo físico, sino espiritual. Las nubes descendieron, el aire se espesó, y las sombras se estiraron hasta parecer vivas. Los hombres que sobrevivían en las cavernas empezaron a tener visiones, figuras aladas cayendo en fuego, montañas que hablaban, mares en llamas. Todo parecía un sueño, pero era el presagio de lo inevitable. Cuando el cielo finalmente habló, lo hizo con trueno sordo. El sonido no venía de arriba, sino de dentro de la tierra. Era la voz de la creación pronunciando sentencia. Los vigilantes sintieron el temblor, los hombres se escondieron, y los gigantes, por primera vez, conocieron el miedo. Fue un miedo absoluto, puro, el miedo de saberse observados por algo más vasto que ellos. Enoc vio entonces luces descender desde el firmamento. No eran las de los vigilantes caídos, sino de otros, más puros, aquellos que nunca cedieron a la tentación. Vinieron no con espadas, sino con silencio. Su presencia era suficiente para hacer vibrar las piedras. Los Nepilim dejaron de moverse. Por un instante, todo el mundo guardó silencio. Luego vino el rugido. Las montañas crujieron, los templos se partieron en dos, los ríos se elevaron como látigos. El cielo, tras siglos de quietud, comenzó a reclamar lo que era suyo. Aquel rugido fue el preludio del diluvio, el aliento de la venganza divina. Pero aun con todo, los banquetes no cesaban. Algunos gigantes siguieron devorando mientras caían, desafiando hasta el último segundo. En las crónicas posteriores, Enoc dejó una frase que sobrevivió a todas las traducciones. La tierra vomitó a sus hijos.
Los hombres, ocultos y exhaustos, salieron de las cavernas solo para ver los cuerpos de los Nepilim convertidos en montañas. Su sangre había teñido los océanos, y sus huesos servían ahora de cimientos al nuevo mundo. El banquete había terminado, y la factura había sido cobrada. El aire se limpió lentamente. El fuego se apagó. Los últimos vigilantes se retiraron a las sombras, comprendiendo que el final de sus hijos era también el suyo. No quedaba trono, ni reino, ni templo. Solo el hecho interminable de los festines perdidos, resonando entre las piedras del desierto. Y en ese vacío, el cielo comenzó a preparar al único hombre justo que quedaba, Noé, descendiente del que había visto todo. El tiempo de los gigantes llegaba a su fin, y el mundo entero aguardaba la purificación del agua. Las lluvias todavía no habían llegado, pero el aire ya olía a juicio. El mundo se había transformado en una sombra de sí mismo, y los hombres sobrevivientes vagaban entre ruinas y ceniza. En medio de esa devastación, un solo nombre comenzaba a ser pronunciado con esperanza y temor: Enoc. Aquel que comprendía lo que los demás apenas intuían. Enoc vivía al margen de las ciudades, en los valles fértiles que aún resistían la corrupción. Sus días transcurrían en soledad y oración. No era sacerdote ni rey, pero su presencia imponía el mismo respeto que un altar. Su palabra tenía la serenidad del amanecer y el peso de la verdad dolorosa. Era un hombre elegido para ser puente entre lo humano y lo eterno. Durante años había observado el ascenso y la caída de los vigilantes. Los había visto descender, enseñar, mezclarse y condenarse. Había grabado sus nombres, sus enseñanzas y sus errores. Pero ahora su misión era otra: debía interceder por ellos, subir en espíritu hasta la morada de la divinidad y rogar por misericordia. Era una tarea imposible, pero también inevitable. Una noche, mientras la tierra se cubría con neblina, una voz suave rompió el silencio. No provenía del exterior, sino de dentro de su mente. Era clara, profunda, cargada de una tristeza infinita. Enoc, dijo la voz, ven. Y ante ese llamado, el hombre dejó su cuerpo dormido y fue llevado por la luz. Su espíritu ascendió más allá de las nubes, cruzando el límite entre lo visible y lo sagrado. La primera sensación que tuvo fue de peso y vacío al mismo tiempo. Su cuerpo ya no existía, pero su conciencia seguía viéndose a sí misma. Se encontraba sobre una extensión de fuego y cristal, un mar inmóvil que reflejaba los colores del universo. A su alrededor danzaban corrientes luminosas, como seres sin forma que lo observaban sin hablar. Allí, el tiempo no tenía dirección. Avanzó guiado por una fuerza invisible hasta llegar ante un velo hecho de viento y sonido. Al otro lado se vislumbraban estructuras titánicas, palacios transparentes, torres que emitían su propia luz. Enoc comprendió que había llegado al reino superior, al espacio donde habitan las potencias del cielo. Pero el resplandor no era amable, irradiaba juicio, pureza absoluta, una claridad que quemaba el alma. Una figura lo esperaba. No tenía rostro ni alas, pero su presencia llenaba todo el espacio. Cuando habló, su voz resonó en cada centímetro del espíritu de Enoc. Tú eres el testigo, dijo, aquel que camina entre los mundos. ¿Has visto la caída de los vigilantes? ¿Por qué intercedes por ellos? Enoc apenas pudo responder. Su voz tembló al decir, porque también fueron creación, y la compasión es parte de su origen. El cielo guardó silencio. La figura se movió como si colapsara el espacio a su alrededor, y Enoc sintió que miles de ojos lo observaban desde todas las direcciones. Fue entonces cuando la voz le mostró un camino, un río de luz que ascendía en espiral. Enoc lo siguió, flotando, cruzando capas de luminosidad y oscuridad. Cada nivel del cielo era distinto, en uno brillaban soles diminutos, en otro se oían cantos que no provenían de garganta alguna. En cada paso, comprendía más del mundo que había dejado atrás. Vio los planos del universo extendidos como pergaminos, las leyes del movimiento y de la vida escritas en símbolos de fuego. Vio ciudades invisibles suspendidas entre la materia y el pensamiento. Y comprendió que el cielo no era un lugar, sino una mente viva, una sinfonía de conciencia que respiraba con la creación. Cuando alcanzó la séptima esfera, lo esperaba una gran casa de cristal. Su superficie brillaba como hielo ardiendo, y su interior estaba lleno de tronos vacíos. Allí se detuvo, temblando. Era el salón del juicio, donde ningún mortal había puesto pie. Allí moraba la presencia suprema,
invisible pero palpable, como una marea que podía destruir o crear con un solo suspiro. Enoc se arrodilló y habló. Rogó por los hombres, por los vigilantes, por los hijos perdidos que habían olvidado su origen. Habló de la tentación del conocimiento, de la impotencia del libre albedrío frente a la eternidad. Su voz no era suya, sino la de todos los seres que sufrían el peso del error. Cuando terminó, el silencio del trono fue tan profundo que todo el universo pareció borrarse un instante. Una ráfaga de energía recorrió su cuerpo espiritual. La presencia respondió, no con palabras, sino con comprensión inmediata. Enoc supo que el juicio era inminente, que no habría excusa ni perdón. El cielo lo amaba, pero no podía detener la justicia. Los vigilantes habían roto las leyes del equilibrio, y el mundo debía renacer purificado. Aún así, se le permitió llevar el mensaje de regreso. Antes de descender, la voz lo envolvió otra vez. Tú, Enoc, serás nuestro escriba. Guarda lo que has visto y oído, enséñalo a los hombres después del diluvio. No probarás la muerte como ellos. Serás tomado cuando llegue el tiempo, y caminarás entre la creación como testigo de su renovación. En ese instante, comprendió que había sido marcado por la eternidad. El regreso fue como caer por una cascada de luz. En cada nivel que atravesaba dejaba una parte de su ser, hasta que finalmente sintió el frío del aire nocturno y el peso de su cuerpo otra vez. Despertó con el corazón palpitando, cubierto de sudor, y sobre su piel brillaban símbolos que parecían grabados en fuego. Había cruzado el umbral y regresado con vida. Al amanecer, los hombres vieron a Enoc caminar hacia ellos con un brillo extraño en los ojos. Su voz era serena, pero su presencia provocaba un respeto profundo, casi miedo. Habló de sus visiones durante 40 días, relatando lo que había visto, las casas de cristal, las esferas de fuego, la Trinidad de los cielos. Les advirtió del castigo, del diluvio que borraría la impureza. Algunos lo escucharon. Otros lo llamaron loco. Los vigilantes acudieron a él en secreto. Sabían que su única esperanza era la intercesión del hombre. Le pidieron que volviera al cielo y rogara nuevamente. Pero Enoc solo bajó la mirada. Ya no hay súplica posible, dijo. Solo queda esperar y comprender el propósito del llanto. Semjaza cayó de rodillas y Azazel apartó la vista. Las lágrimas del ángel caído tocaron el suelo y ardieron. A partir de ese día, Enoc escribió sin descanso. Sus textos eran dictados por voces que venían del viento, del agua y del fuego. Escribía en tablillas y piedras, grabando símbolos que los hombres futuros apenas podrían comprender. Su escritura era más que palabra, era vibración. En cada línea resonaba el eco del lugar donde el tiempo no existe. Con el paso del tiempo, su sabiduría se volvió inmensa. Enseñó a leer los signos del cielo sin caer en el orgullo, a usar el conocimiento sin romper el equilibrio. Convertido en maestro de los pocos justos que quedaban, preparó silenciosamente el linaje que sobreviviría al juicio, el de Noé. No era un profeta de fuego, sino de calma. Su presencia traía paz incluso entre las ruinas. Una noche, mientras rezaba bajo la luz de las estrellas, Enoc volvió a escuchar la voz del principio. Esta vez no lo llamaba al cielo por encargo de otros, sino para sí mismo. El tiempo se cumple, le dijo. Y sin dolor ni sombra, fue envuelto por la misma luz que lo había llevado la primera vez. Su cuerpo se disolvió en un resplandor suave, y los hombres quedaron contemplando el aire vacío donde un instante antes se encontraba. Desde entonces, nadie volvió a ver su rostro. Pero muchos decían escuchar su voz en los sueños, o sentir su presencia cuando el cielo temblaba antes de la lluvia. Algunos afirmaban que su espíritu caminaba entre las nubes, observando el descenso del juicio con lágrimas de comprensión. Porque Enoc, el que cruzó el umbral, ya no pertenecía a los hombres, pero tampoco al cielo. Su historia se convirtió en secreto, en susurro entre generaciones. Los sabios decían que vive entre las esferas, escribiendo la historia del mundo una y otra vez para recordar a los dioses el precio de su propia creación. Y cuando el viento sopla con un tono grave, cuando el horizonte se tiñe de oro antes de la tormenta, es él quien dicta en silencio el próximo capítulo. El escriba eterno del equilibrio perdido. El aire sobre la tierra se había vuelto denso, casi irrespirable. Era como si el mundo esperara el toque final de una sinfonía de destrucción. Enoc,
elevado entre los cielos tras su ascensión, no conocía descanso. Viajaba entre reinos invisibles, guiado por voces antiguas. Sus ojos habían dejado de ver con forma humana. Lo que contemplaba no se podía entender con visión mortal. Ante él se desplegaban los reinos de lo invisible. Vio mares de fuego que no quemaban, montañas de hielo que cantaban como coros eternos, y líneas de energía que unían los mundos. Cada chispa parecía latir con vida propia. En ese mar de luz y oscuridad, comprendió que todo lo que existe respira con un ritmo oculto, el pulso de la creación misma. Los seres que habitaban esas dimensiones no tenían forma fija. Parecían compuestos de pensamiento, sonido y resplandor. Algunos, bellos como amaneceres, transmitían una paz que dolía. Otros eran incomprensibles, figuras que cambiaban ante su mirada como reflejos en un espejo líquido. Enoc sentía temor y fascinación. Sabía que estaba observando la arquitectura viva del universo. El ángel de la visión, que caminaba a su lado, le mostró una casa hecha de cristal y fuego blanco. Su techo no tocaba los cielos, y su base no tocaba la tierra. Estaba suspendida sobre el vacío, como si flotara sobre el soplo del Creador. Dentro, 7 columnas ardían sin consumirse, y en cada una vibraba un nombre sin pronunciación posible. Era el templo eterno, la matriz de donde surgen todas las realidades. En su interior, un río de luz atravesaba el suelo transparente. Su corriente era lenta y profunda, formada por almas que ascendían y descendían según su pureza. Algunas brillaban con fuerza, otras apenas con un reflejo débil. Enoc percibió que cada chispa era una conciencia, un eco de las vidas que habían existido sobre la tierra. Allí no había castigo ni recompensa, solo balance. Cada alma regresaba al origen para recordar lo que era. El ángel le dijo que ese río era el espejo de los mundos. Todo lo que sucede en la tierra tiene allí su reflejo de energía y pensamiento. Cuando el hombre destruye, el río se enturbia; cuando ama, el río se aclara. Enoc comprendió entonces que el bien y el mal no eran enemigos, sino corrientes complementarias del mismo flujo. El universo entero era una respiración infinita de equilibrio. Más adelante, vio un portón de materiales que no pertenecían a ningún elemento conocido. Era transparente y sólido al mismo tiempo. Tras él, una extensión se abría hacia un espacio que no tenía fin, un trono envuelto en fuego vivo. Ese fuego no era violento. Brillaba con una belleza que superaba todo entendimiento. Era la morada de la justicia, el lugar donde el tiempo se inclina ante el Ser Supremo. De ese trono surgían rayos de luz que atravesaban los cielos como raíces al revés. Cada uno descendía hacia la tierra iluminando puntos específicos, lugares santos, montañas, mares, templos que aún no existían. Enoc vio al futuro desplegarse ante sus ojos. Vio la renovación del mundo, la creación del arco que uniría los tiempos, lo que los hombres siglos después llamarían el arco iris. Más allá de aquel trono, el ángel le mostró una oscuridad más profunda que cualquier noche. Era el abismo donde dormían los caídos. En él se podían ver cadenas de fuego, inmensas y vibrantes. Allí estaban los vigilantes, atrapados, sin forma visible, llorando sin sonido. Enoc los reconoció. Sintió como la compasión lo partía en dos. Eran sus antiguos maestros, los que una vez enseñaron al hombre la ciencia y el deseo. El ángel explicó que ese lugar se llamaba Dudael. Era la prisión de los que alteraron la balanza. Allí el fuego no quema la carne, sino la memoria. Cada vigilante revive sus actos, repite sus errores, intenta corregirlos sin poder hacerlo. Es un ciclo interminable de lucidez y sufrimiento. Ningún castigo físico podría igualar a ese tormento. Enoc bajó la cabeza y lloró en silencio. Mientras observaba, distinguió el rostro de Azazel. Su mirada ya no era desafiante, sino hueca, infinita. Parecía comprender la magnitud del desastre que había provocado. Cuando sus ojos se cruzaron, Enoc creyó escuchar un susurro dentro de su mente, una súplica sin palabras, a petición de perdón. Pero el ángel lo tomó del hombro y lo apartó. No puedes interceder por ellos. Su tiempo terminó. El viento en ese reino adoptaba voz. Era como un coro lejano que pronunciaba fragmentos de verdad. Hablaban del diluvio próximo, de la purificación inminente. Y al final de todo, una promesa, que el hombre renacería de nuevo, más sabio,
aunque condenado a olvidar su origen. Enoc comprendió que la ignorancia sería, paradójicamente, la nueva protección del alma humana. Fue llevado a otro lugar, una planicie suspendida entre dos luces. Allí había casas de cristal puro y un firmamento con soles internos. Cada casa contenía un tipo de energía distinta, un color de la existencia. Algunas vibraban con azul sereno, otras con un rojo ardiente. Le explicaron que eran las moradas de las almas justas, donde los espíritus reposan antes de volver a la vida. No son cielos, son jardines del recuerdo. Enoc preguntó qué sería de los hombres después del diluvio. Y la voz le respondió: serán probados. Serán libres para pensar, pero atados a su olvido. A través del dolor aprenderán a regresar por su cuenta. Aquella revelación lo estremeció. La libertad humana era un don, pero también una herida abierta. Saber sin recordar habría de ser el precio del conocimiento perdido. Más lejos, divisó portales de fuego líquido, girando como remolinos en el aire. Cada uno conducía a un mundo distinto. Algunos brillaban con calma, otros con caos. Estas son las puertas del cosmos, dijo el ángel, las rutas entre dimensiones del espíritu y la materia. Los hombres las verán como estrellas fugaces, pero solo los que despierten podrán atravesarlas. Enoc sintió un temblor en el alma. Sabía que esas rutas eran el mapa del futuro. De pronto, el espacio comenzó a vibrar. Las estructuras de cristal se iluminaron desde dentro, y un sonido como 100.000 campanas llenó todo. Era el comienzo del juicio. Enoc fue llevado al borde de una vasta extensión de niebla resplandeciente. Desde allí observó al Creador hablar con voz sin sonido, decretando el fin de la era antigua. Los cielos se estremecieron. La palabra divina no se oye, se siente, como un eco que sacude las fibras de la existencia. Los vigilantes impuros fueron condenados a permanecer en Dudael hasta el día de la restauración final. Sus nombres serían borrados, sus memorias fragmentadas en las piedras y en los sueños de los hombres. El fuego los envolvería no para destruirlos, sino para purificarlos. La justicia divina no destruye, transforma. Pero en esa transformación hay dolor, y el dolor es la última forma de conciencia. Enoc contempló todo eso con lágrimas. Supo que ninguna súplica podía cambiar lo decidido. Entendió que incluso el castigo formaba parte de la armonía. Los cielos infinitos, los fuegos y las aguas, los ángeles y los hombres, todos eran partes de un único pensamiento en expansión. El universo mismo era el cuerpo vivo de esa voluntad impersonal pero llena de compasión. Al final, el ángel le mostró un pasaje de regreso. Era un túnel de fuego claro atravesado por millones de sombras ascendiendo. Entre ellas reconoció rostros humanos, seres humildes que en la tierra habían sufrido. Sus almas ahora eran luminosas, más fuertes que cualquier estrella. Enoc entendió entonces que el sufrimiento no es un castigo, sino una manera de recordar el Origin. Antes de partir, la voz divina lo llamó una vez más: Enoc, guarda lo que viste. No reveles todo, porque el hombre aún no está preparado para entenderlo. Pero asegúrate de que el recuerdo de lo eterno nunca desaparezca. Cuando el agua cubra la tierra, escribe en piedra lo que el fuego grabó en tu mente. Con ese mandato, fue devuelto al lugar intermedio entre cielo y tierra. Despertó en un campo de neblina, rodeado de un silencio que no pertenecía al mundo. Su cuerpo brillaba con un resplandor tenue, y sus ojos aún reflejaban fragmentos de lo que había visto. Caminó durante días hasta llegar a los valles donde los hombres lo esperaban. Nadie habló. Lo siguieron en silencio mientras él señalaba el cielo, donde el primer relámpago del juicio cruzaba como una herida de oro. Desde aquel día, las visiones de fuego y cristal quedaron grabadas en su escritura. No eran solo profecías, sino advertencias. Cada línea narraba el reflejo de un universo que respira, que castiga pero también perdona. Enoc entendió que la creación no busca nuestra obediencia, sino nuestro recuerdo. Y que mientras los hombres miren las estrellas preguntándose por su origen, el equilibrio aún puede restaurarse. La tierra ya no respiraba. Los ríos eran de sangre, los mares hedían a muerte y los cielos habían perdido su oriente. Los hombres vagaban sin esperanza y los vigilantes permanecían en silencio, sabiendo que su hora había llegado. Desde lo más alto, el decreto resonó en las corrientes del aire: el mundo debía ser limpiado.
No de pecado moral, sino de una corrupción mucho más profunda, una corrupción genética y espiritual. Enoc, desde su morada entre los mundos, contemplaba los preparativos del juicio. Observó cómo las fuerzas elementales, dormidas desde la creación, comenzaban a despertar. En las entrañas del planeta, el agua se agitaba con un poder antiguo, y en los cielos se abrían fisuras de luz. Todo respondía a una misma orden, invisible pero irresistible: restaurar el equilibrio. El cielo se oscureció durante días enteros. Truenos sin rayos rugían como si el aire gimiera. Los hombres encendían fuegos en las montañas, implorando a los dioses, pero ninguna voz respondía. Los animales, guiados por instintos más puros que los humanos, huían hacia las tierras altas. Era un éxodo silencioso, un preludio de la purificación total. Entre los supervivientes destinados a continuar la historia, había uno distinto. Su nombre era Noé, hijo de Lamec y bisnieto de Enoc. Desde su nacimiento, su cuerpo parecía brillar con una luz suave en la oscuridad. Los ancianos decían que su linaje estaba libre del error genético de los vigilantes. En él corría la pureza original, la chispa aún intacta del diseño primordial. Mientras los cielos se convertían en abismo, Noé recibió un mensaje interior. No fue una voz de trueno, sino un susurro claro en el sueño. Le fue revelado que debía prepararse, construir un refugio para su familia y para las especies vivas que quedaran sin mancha. La tierra será lavada, dijo la voz, y de las aguas nacerá un nuevo tiempo. Noé despertó temblando, pero sin dudar. La obediencia era su escudo. Durante años trabajó en silencio. Cortó madera, ensambló, calculó, soñó. Sus vecinos se burlaban, llamándolo loco, hijo de profecías antiguas. Pero él no respondía. Sabía que el juicio no se podía detener, solo sobrevivir. Mientras el martillo golpeaba la madera, el cielo gemía con cada impacto, como si el sonido anunciara la cuenta regresiva del fin. En las montañas aún vagaban los últimos descendientes de los Nepilim. Gigantes enfermos, desgastados por su propio exceso, devoraban todo en su camino. Algunos se lanzaron contra el arca en construcción, buscando destruir la única esperanza de los hombres. Pero el cielo los fulminó con rayos antes de que llegaran. Era como si la creación misma protegiera la obra del justo. Los vigilantes, ya encadenados en Dudael, percibieron el cambio en el aire. La vibración del castigo les llegaba como un eco distante, un rugido a través de sus prisiones de fuego. Gritaron entre las sombras, llamando a sus hijos gigantes que aún caminaban por la tierra, pero nadie respondió. La separación entre el cielo y la carne estaba cumplida. El tiempo de las súplicas había terminado. Una tarde, los primeros signos se hicieron visibles. Nubes negras, tan compactas que bloqueaban la luz del sol, se formaron en espirales sobre las regiones habitadas. Los vientos chocaban con furia, arrastrando polvo, árboles, montañas. En poco tiempo, el primer golpe de agua cayó. No llovía, caía el cielo entero. Las gotas tenían el peso del arrepentimiento. Noé y los suyos se refugiaron en el arca. La oscuridad era total. Dentro, solo el sonido del agua golpeando las maderas. Afuera, la humanidad gritaba. Ciudades enteras fueron engullidas en cuestión de horas. Los mares se levantaron contra las costas, los ríos rompieron sus cauces. Los desiertos se convirtieron en océanos. Todo aquello que respiraba fue sumergido en silencio. Las montañas más altas quedaron cubiertas, y las stars desaparecieron detrás del manto de lluvia. La tierra se murió y volvió a nacer bajo las aguas. Las raíces de los árboles se soltaron del suelo, los templos de los vigilantes se derrumbaron como arena. Era el fin de una era. La purificación había comenzado. El mundo, en su dolor, cantaba un himno de destrucción y renacimiento. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio cubrió todo. No había norte ni sur, solo infinito. Las aguas se mezclaban con el cielo, y el arca flotaba entre el pasado y el futuro. Dentro, Noé meditaba en silencio. Comprendía que no salvaba cuerpos, sino memoria. Cada criatura era una semilla del nuevo mundo, una promesa de equilibrio restaurado. Desde los cielos, Enoc observaba. Sabía que la destrucción no era venganza, sino remedio. Vio cómo la esencia corrupta de los híbridos era disuelta,
como el linaje divino y humano volvía a encontrar fronteras. Era el restablecimiento del orden celeste a través de la tragedia. Enoc, el escriba del cielo, grabó con lágrimas lo que veía, la belleza terrible de la justicia divina. Cuando la lluvia cesó, un silencio sagrado envolvió el mundo. Las aguas aún cubrían todo, pero ya no rugían. Era un silencio que recordaba la calma antes del primer día de la creación. En ese respiro, el arca se posó sobre una ladera oculta, aún bañada por la neblina. Las puertas se abrieron y el aire puro volvió a entrar en los pulmones de los hombres. Noé salió del arca con los suyos. Bajo sus pies, el lodo de las montañas aún humeaba. A su alrededor, el mundo parecía espectral, sin ruinas, sin caminos, sin monumentos. Todo había sido reiniciado. Construyó un altar y encendió fuego con las brasas guardadas del arca. El humo se elevó en una espiral perfecta hacia los cielos, anunciando que el ciclo de purificación había terminado. El Creador observó ese humo y lo aceptó como pacto. En el aire apareció una luz extendida, un arco que brillaba con los 7 tonos de la creación. Era el símbolo del nuevo equilibrio, la promesa de que la destrucción no volvería a tomar la forma de aguas universales. No era simplemente un signo físico, sino un código sagrado grabado en la atmósfera misma. Enoc escribió desde el otro lado del velo que aquel arco no era pintura ni reflejo, sino vibración. Era la frecuencia exacta de la reconciliación entre lo alto y lo bajo. Cada color era un sonido, cada sonido una ley. La humanidad, aunque lo ignorara, viviría bajo ese pacto invisible, y con el tiempo lo olvidaría, sin perderlo del todo. Los vigilantes, desde sus cadenas profundas, sintieron cuando el pacto fue sellado. Sus lágrimas se transformaron en ríos subterráneos, que alimentaron los pozos más antiguos de la tierra. Súplicas sin voz se mezclaron con las aguas que quedaron bajo el manto del mundo. Algunos dicen que esas aguas todavía murmuran su culpa, en los ecos de cuevas y abismos sin fondo. El nuevo mundo emergió lentamente. El sol volvió a aparecer, más dorado que antes. Las nubes se dispersaron, y de las cenizas surgió una naturaleza desconocida. Nuevos árboles, animales distintos, montañas jóvenes. Era como si la vida hubiera reinventado su lenguaje. La memoria de la corrupción quedó enterrada bajo kilómetros de roca y océano. Noé comprendía que la misión no era comenzar desde cero, sino recordar. Enseñó a sus hijos la historia del diluvio no como maldición, sino como advertencia. Les habló de los vigilantes y de los Nepilim, pero como símbolos, no como enemigos. Sabía que la curiosidad humana despertaría de nuevo un día, y que entonces el ciclo volvería a girar. Cuando la tierra se secó por completo, Noé levantó una pequeña torre de piedra, un marcador sin nombre, en el sitio donde el arca había descansado. A su alrededor, el silencio absoluto. Miró el horizonte y sintió el peso de toda la humanidad en sus hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de responsabilidad. La pureza del mundo dependía otra vez de los hombres. Enoc, desde el plano de fuego y cristal, observaba aquel gesto. Comprendió que el ciclo no termina nunca. Que incluso la paz es frágil, y que la creación necesita siempre guardianes. Antes de desvanecerse de la visión, murmuró las palabras que aún resuenan en los sueños de los sabios: no olvidéis de dónde surgisteis, ni a qué abismo podéis volver. El diluvio no fue solo un cataclismo. Fue una reiniciación. La tierra dejó de ser un archivo de errores para convertirse otra vez en espacio de propósito. El agua, al cubrirlo todo, no destruyó, limpió. En su descenso, el conocimiento prohibido se hundió junto con quienes lo enseñaron. Pero su eco quedó flotando en la conciencia humana, esperando el momento de ser recordado. Y así, bajo un cielo restaurado y un arco de promesa suspendido sobre las nubes, comenzó el segundo nacimiento del mundo. Noé caminó sobre la hierba húmeda sabiendo que incluso en la pureza renacida hay sombra. El equilibrio estaba restaurado por ahora. Pero en las profundidades del tiempo, algo aún latía. Un susurro, apenas audible, proveniente del fondo de las aguas, el recuerdo de los caídos que nunca fueron olvidados. El agua del diluvio se había retirado, y el silencio se extendía como una manta sobre el mundo nuevo. Los árboles jóvenes se mecían con el viento, y los pájaros regresaban tímidos a un cielo lavado por la pureza. Todo respiraba calma.
Sin embargo, bajo esa quietud aparente, algo se movía en lo invisible. Algo que no necesitaba cuerpo para existir. Cuando los Nepilim perecieron ahogados, sus cuerpos descomunales se hundieron hasta las profundidades. Pero sus almas, mitad humanas y mitad celestiales, no tenían un destino claro. No podían ascender, porque no eran del todo espíritu, ni podían disolverse en la tierra, porque tampoco eran completamente carne. Quedaron suspendidas entre los planos, atrapadas en una condena sin forma. Así nacieron los espíritus errantes, los demonios. Enoc, desde su morada celeste, fue testigo de este fenómeno. Vio como una niebla oscura se elevaba de las aguas, una neblina densa llena de voces. Los llamaba por su antiguo nombre, pero ellos no respondían con palabras, sino con murmullos de hambre y de sed. Esa fue la primera vez que el mundo escuchó el eco de las almas sin cuerpo, las sombras de los gigantes. Los vigilantes, desde su prisión en Dudael, sintieron la agitación de sus hijos. Comprendieron que incluso la muerte no había alcanzado para borrarlos. Por un instante, una chispa de esperanza los atravesó. Pero la voz de lo alto resonó clara: sus descendientes serían condenados a vagar, sin descanso, sin frontera, sin redención. No pertenecerían ni al cielo ni al infierno, sino al miedo de los hombres. A partir de entonces, comenzaron a manifestarse entre los vivos. Lo hacían en los sueños, en los reflejos del agua, en el temblor de las hojas. No poseían forma, así que adoptaban las imágenes del pensamiento humano, rostros amados, figuras familiares, sombras de fuego. Buscaban volver al mundo que los expulsó, pero solo encontraban rechazo. Susurros y pesadillas eran su única manera de existir. Al principio, los sobrevivientes del diluvio los escuchaban en el borde del sueño. Voces suaves que prometían conocimiento, consuelo o poder. Algunos cedieron, intentando comunicarse con ellas. Así nació la primera invocación, el primer pacto involuntario. Las sombras de los Nepilim encontraron en la mente humana su nuevo refugio, y allí comenzaron a sembrar el germen de su regreso. El dolor de no tener cuerpo los transformó. La falta de materia los volvió hambre pura, conciencia sin centro. Vagaban por los valles y los desiertos buscando una grieta en la realidad. Cuando un hombre sentía ira o deseo, ellos se acercaban, atraídos como insectos hacia la luz. Entraban por el pensamiento, susurrando tentaciones, guiando las pasiones hacia la destrucción. Así aprendieron a habitar dentro del alma humana. Con el tiempo, los hombres olvidaron quiénes eran esas voces. Los llamaron demonios, espíritus, sombras, o dioses menores. Algunos los adoraron, otros los temieron. Pero todos, de algún modo, mantuvieron abierta la puerta. Y a través de esa puerta, las almas de los gigantes continuaron su existencia, alimentándose del miedo que ellas mismas despertaban. Las antiguas crónicas dicen que las noches se volvieron distintas. Ya no había oscuridad tranquila, sino una vibración latente, como si algo invisible caminara entre los árboles. Los animales huían, los niños lloraban sin motivo, y las hogueras crepitaban cuando uno de aquellos espectros se acercaba. El aire mismo parecía tener memoria de su paso. Enoc escribió que estos espíritus no podían morir, porque ya habían sido castigados con la inmortalidad sin propósito. Eran ecos de un error cósmico, fragmentos del desequilibrio original. No se alimentaban de carne, sino de energía emocional, del odio, de la desesperanza, de la codicia. Cuanto más se corrompía un corazón humano, más fuerte se volvía su presencia. El mal, comprendió Enoc, no venía de fuera, sino que resonaba con lo que ya habitaba dentro del hombre. A los pocos siglos, nacieron las primeras civilizaciones después del diluvio. Los descendientes de Noé construyeron templos, labraron la tierra y celebraron el regreso de la vida. Pero en sus rituales comenzaron a sentir presencias extrañas. Voces que hablaban desde el humo, sombras que se movían entre las llamas. Los demonios habían encontrado nuevas formas de ser venerados, disfrazándose de guardianes o de antepasados. Las piedras de sacrificio, levantadas en los altares, absorbían ese poder invisible. Algunos sacerdotes decían escuchar susurros entre los muros, como si los dioses se comunicaran directamente con ellos. Lo que no sabían era que esos dioses eran en realidad los hijos perdidos de los vigilantes, las sombras que seguían buscando un cuerpo donde volver a sentir el peso de la materia. Poco a poco, los demonios aprendieron a mentir. Prometían prosperidad a cambio de devoción,
imponían sueños falsos, provocaban guerras disfrazadas de fe. Se alimentaban del sufrimiento colectivo, de los sacrificios y de la sangre. Cuanto más los invocaban los hombres, más reales se volvían. En cada época, en cada cultura, adoptaban un nombre distinto, pero su esencia era la misma, la herencia de los gigantes, sin carne pero con memoria. Las tribus más antiguas conservaron relatos sobre ellos. Decían que habitaban en los vientos que soplan antes de una tormenta, o en los pozos más profundos donde la luz no entra. Los más sabios advertían que bastaba una palabra mal pronunciada o una intención oscura para abrirles la puerta. Porque aunque invisibles, los demonios escuchaban, siempre atentos a la vibración del pensamiento humano. Desde el cielo, Enoc contemplaba con pesar que el ciclo volvía a empezar. El conocimiento prohibido no se perdió, solo cambió de forma. Ya no venía de los vigilantes, sino de sus descendientes incorpóreos. Y comprendió que el verdadero juicio no termina nunca, se repite en cada generación, en cada corazón que decide si escuchar la voz del silencio o la del abismo. A lo largo de los siglos, los hombres aprendieron a convivir con ellos. Los exorcistas intentaron expulsarlos, los místicos intentaron comprenderlos, los hechiceros buscaron dominarlos. Ninguno lo logró por completo. Porque los demonios no están afuera, sino entre las sombras de la mente. Son ecos de la misma dualidad que fundó el universo, creación y destrucción, luz y sombra, unidad y fractura. El propio aire conservó rastros de ellos. En las tormentas eléctricas, los relámpagos parecían sus movimientos. En los sueños febriles, susurros con lengua antigua se mezclaban con palabras humanas. Algunos hombres los veían fugazmente en los reflejos del agua o en los destellos de los metales. Pocos se atrevían a aceptar que aquello que observaban no era un enemigo, sino una advertencia. En los extremos del mundo, los sabios conservaron fórmulas para contenerlos. Usaban geometrías, vibraciones sonoras, plegarias sin idioma. Llamaban a esas prácticas sellos. Y en cada una de ellas estaba el eco del pacto inicial. Mantener a los caídos confinados en el límite entre los mundos, impedir que su esencia volviera a tomar forma. Pero aún sellados, sus voces se filtraban por las grietas del tiempo. Enoc escribió que el alma humana, en su búsqueda de poder, siempre reencontrará la sombra que dejó atrás. Que dentro de cada hombre yace una chispa del mismo fuego que ardió en Hermón. Quizás por eso, los demonios no pueden ser destruidos, solo comprendidos y contenidos. Son la herencia que recordará para siempre a los hombres que alguna vez, muy lejos del paraíso, conocieron a los dioses. Cuando los siglos se apilaron y el recuerdo del diluvio se volvió mito, las sombras se transformaron en leyenda. Los pueblos los llamaron espíritus del aire, guardianes, ancestros, presencias del umbral. Pero el miedo persistió. En las noches sin luna, todavía se siente el peso de los invisibles sobre los montes, observando, esperando, recordando su antigua forma. Y así, entre susurros, los hijos del abismo siguen vagando, sin cuerpo y sin descanso. Cada vez que el hombre da forma al odio, ellos respiran. Cada vez que el orgullo crece, ellos despiertan. No buscan venganza, sino existencia. Son el reflejo inevitable de una creación que mezcla divinidad y error. La herencia imposible de un mundo que intenta olvidar lo que una vez fue celestial y condenó al cielo mismo a mirar con lágrimas lo que hizo posible. Enoc dejó escrita su última advertencia, que los demonios no desaparecerán mientras exista el hombre, porque habitan en su propia sombra. Que el equilibrio no depende de destruirlos, sino de reconocerlos sin ceder ante su voz. Y cuando el último de ellos se disuelva, no será por la muerte, sino por el recuerdo. Porque en el instante en que el hombre recuerde de dónde vino, los herederos del abismo dejarán de tener propósito. El silencio regresará entonces. No habrá infierno ni redención, solo comprensión. Los ríos volverán a fluir sin murmullos y los sueños serán otra vez un refugio, no un campo de batalla. Hasta entonces, los ecos perdurarán, moviéndose entre los lugares donde nadie mira, esperando que el fuego de la memoria se apague por completo, o que vuelva a encenderse, una vez más.